Buenas noches, bienvenidos como todos los domingos a las 20 horas a Legítima Defensa, segunda dosis. Si nos estás mirando por el canal de YouTube de Caras y Caretas TV y no te has suscrito al canal, suscríbete. Si ya estás suscrito, activa la campanita de notificaciones, hacé los comentarios que desees en el chat, hacé los comentarios en el perfil de comentarios, también los que quieras. Y por cierto, los que quieran y puedan hacer donaciones que se pueden hacer a través de los super stickers o super chat o los super gracias. No tienen límite inferior, tampoco sé si tienen límite superior, pero bueno, no estoy pidiendo tanto, pero el que pueda aporta y eso nos ayuda a financiar este proyecto. Si todavía no sos socio o socia de la comunidad de Caras y Caretas, podés hacerte socio el mismo día de hoy en carasycaretas.com.uy, en la barra de socios, o con el 092-982-986 te comunicas para que te hagan socio. Ahí tenés diferentes modalidades de acuerdo a tus posibilidades. En la noche de hoy vamos a estar analizando con dos de los dirigentes sociales más importantes de nuestro país las perspectivas hacia el próximo Congreso del Pueblo y también la coyuntura. El próximo Congreso que ya tiene definido el movimiento sindical junto con el resto de las organizaciones sociales y que, bueno, veremos a ver qué detalles en la elaboración, la preparación de esa tan importante instancia, cuánto se ha avanzado, qué se espera, y también analizar un poco lo que está sucediendo en el Uruguay. Nos va a acompañar Daniel Liberio, secretario general del ZUNCA, y Gustavo González, presidente o secretario general, ahora le vamos a preguntar, de la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda de Ayuda Mutua, FUCBAM. Además va a estar presente nuestro querido colega y amigo Víctor Hugo Poppi Avelando. Sin más, vamos a la introducción y ya estamos con los invitados. Volvemos con Legítima Defensa, segunda dosis. Gracias a todos y todas los que nos están acompañando, a los que se están sumando a la transmisión. Recuerden suscribirse a nuestros canales en las plataformas por las cuales emitimos. Bienvenido, Víctor Hugo Poppi Avelando. ¿Cómo te va? Buenas noches, bien. Buenas noches, Daniel. Buenas noches, Gustavo. Buenas noches. Poppi, no nos veíamos de la emisión de celebración, de ceremonia, de festejo ese de los tercer aniversario de Legítima Defensa en el Teatro de Galpón. Llenamos el Galpón, Poppi. Sí. Te vi ayer, además. Me viste en Macondo. el jueves, me viste Macondo. Eso también, llenamos en Argentina también. Hicimos en la Junta Bar, es un boliche de los compañeros de Futurock, bastante amigos, Julián Mengolini, Fede Vázquez, nos prestaron el boliche para hacer un Macondo, porque estaba presente Ina Finogénova, estaba presente también Marco Teruggi, y además los invitados que fueron Juan Grabois y Julia Mengolini especialmente, con público. Y se llenó, quedó gente hasta afuera. Un éxito internacional, Poppi, ¿eh? ¿Qué te parece? Macondo es internacional. Sí, está bien, pero hay que llenar afuera del país. Acá y afuera del país. Pará, Shakira. Bueno, Poppi. Para tipos como tú ves. Para tipos como tú, Poppi. Bueno, buenas noches, Daniel Liberio. Buenas noches, Gustavo González. Hemos hablado en muchas oportunidades con ellos, que además son dos de los referentes sindicales y sociales más importantes de nuestro país y que además ahora están en tareas protagónicas en la planificación, sí, llamemos elaboración de este Congreso del Pueblo, sobre el cual hay expectativas, pero yo no sé si las expectativas, cuáles son las expectativas que deberíamos tener. Así que parece que como primera pelota sí pienso en, bueno, ¿qué estamos esperando de este Congreso del Pueblo? Con ese nombre que siempre nos remite a aquel famoso del año 65, cuyas repercusiones fueron importantísimas en la unidad de la izquierda uruguaya, ¿no? O sea, tuvo consecuencias a largo plazo que se viven hasta el día de hoy. Por eso siempre ese nombre llama, ¿no? Bueno, Daniel. Sí, bueno, buenas noches. Primero que nada, gracias por darnos un espacio. Claro que el Congreso del Pueblo no son comparados ni los tiempos ni los desafíos
aquel primer Congreso del Pueblo histórico, porque dejó marcado a fuego el proceso de unidad, tanto el movimiento sindical como después el desarrollo que dio en el campo popular. Y este Congreso del Pueblo tiene objetivos claros, es justamente discutir con el conjunto del campo popular y del pueblo uruguayo, bueno, cuáles son las perspectivas que tenemos a mediano y largo plazo. Yo creo que hay un elemento que no hay que desconocer. La construcción de este Congreso del Pueblo, que se da en la discusión de las distintas temáticas, pero viene justamente en el marco de lo que es un proceso de acumulación de fuerza de la unidad del campo popular. Ese proceso de unidad del campo popular que nació con algunas dificultades cuando salíamos a recolectar firmas para intentar derogar 135 artículos de la LUC. Eso fue generando un proceso de unidad del campo popular que en algunos casos teníamos estas dificultades de procesar, y ese campo de campo popular, a partir de la acumulación de fuerza y después de desarrollo de varias movilizaciones y de lucha, está claro que tiene un embrión que justamente es la construcción de este Congreso del Pueblo. Entonces, este Congreso del Pueblo, más allá de las discusiones que se puedan dar en los distintos organismos que están dando, lo más importante es justamente que nace en el marco de grandes movilizaciones que se han hecho a nivel nacional, y yo creo que la más contundente, dentro de otras, tiene que ver con ese paro de 24 horas en rechazo de lo que fue la reforma de la jubilación y las pensiones, donde hubo decenas de miles rodeando el Palacio Legislativo. Por eso tenemos expectativa que va a ser un gran Congreso del Pueblo, con mucha profundidad en la discusión, y que va a generar justamente un escenario diferente a corto, mediano y largo plazo, ¿verdad? Gustavo, ¿el Congreso pretende dar aportes programáticos al, por ejemplo, pregunto, ¿no? El Congreso, en sus finalidades, pretende dar aportes programáticos como para que las fuerzas políticas del Uruguay, o por lo menos las de la izquierda, digan, bueno, hay que ir por acá? ¿O se quiere plantar en otro lugar, más bien cómo se organizaría el movimiento? No sé, te pregunto porque eso... Bueno, siempre que discute el movimiento popular, como decía Diverio, toda la problemática nacional e internacional también, obviamente que va a colocar un programa en la agenda. Después se tomará o no, pero el programa se va a colocar, obviamente. Se va a discutir qué pasa con el trabajo, qué pasa con la producción, qué pasa con el agro, con la educación, con la salud, con la vivienda. Es decir, todas las temáticas del país, y por ende el movimiento popular, entre sus expectativas está que el programa que allí se laude, que esperemos que se laude con una profunda discusión, pueda ser tomada, obviamente, por los sectores más progresistas del país. Pero me parece que eso tiene que ser un objetivo. Independiente de que siempre respetaremos la independencia política de las organizaciones sociales, como lo hemos hecho hasta el momento. Pero obviamente que va a ser, o por lo menos cuando tú preguntas las expectativas, por lo menos una es esa. La otra es cómo le ponemos freno a la actual coyuntura que por lo menos nosotros caracterizamos de una gran ofensiva del capital contra las trabajadoras y los trabajadores. Una coyuntura muy particular. Yo creo que llegamos además a estas conclusiones que el primero fue el movimiento sindical en plantear la necesidad de un Congreso del Pueblo, ¿no? Llegamos gracias a la acumulación que decía Diverio, y yo no puedo dejar pasar la gran acumulación histórica que fue la Rosada. Me parece que en las peores condiciones, el movimiento popular, con pandemia, con problemas financieros, etcétera, logramos, yo diría, un empate técnico, ¿no? Y eso acumuló. Eso sacó al militante de a pie, generó energía, y bueno, esperemos que el Congreso del Pueblo esté siempre en el marco de una movilización importante. Ahora estamos, yo diría, en los primeros pasos, pero muy importantes. Ahora, hay un escenario distinto, decía Diverio, y es verdad. Claro. Entre otras cosas porque hubo 15 años de gobierno progresista. En tanto, la ofensiva del capital era la misma de la década de 60, ¿no? Define la década de 60. Que hubo toda la reorganización. Claro. Y el Congreso del Pueblo fue base de aspectos programáticos de la izquierda. Desde aquellos momentos, ¿no? Reforma agraria, nacionalización de la banca, Del el comercio exterior, claro.
Sí, es otro país, pero me parece que después de 15 años, también la nueva etapa, en el caso de ganar un gobierno progresista, tiene que plantear por delante otras reformas. Van a estar en la discusión del Congreso del Pueblo, eso. Incluso del mundo del trabajo que viene, ¿no? Sí, claro. Ahí eso tenemos algunos desafíos que son centrales. Pasa, por ejemplo, con la matriz productiva. O sea, durante 15 años de gobierno de Frente Amplio, que se pueden destacar una cantidad de avance, hemos tenido dificultades en profundizar lo que tiene que ver con la matriz productiva. Y hoy es esencial entender que ese proceso es central para el mundo del trabajo, hoy. Entonces, va a haber propuestas que son, como decía Gustavo, construidas del campo popular, y está claro que el objetivo es que a corto, a mediano plazo, el gobierno que esté al frente, bueno, tome, por lo menos en la opinión, de lo que es un programa que es popular, que es construido por el campo popular, y que está claro que eso generaría cumplir con las expectativas que estamos planteando. Porque hoy estamos, como decía Gustavo, una ofensiva capital y la ofensiva fundamentalmente de la derecha continental. Bien. La respuesta del campo popular ha sido rechazando todos estos proyectos que llevan adelante esta ofensiva y también tienen que ver con movilizarnos para generar que eso no avance. Ahora, nosotros tenemos que tener alternativas. Y las alternativas, ¿cuáles son las propuestas del campo popular a esta alternativa justamente de estos gobiernos neoliberales? Y bueno, el Congreso del Pueblo lo que trata de hacer, y es el objetivo, es generar justamente programas alternativos a lo que tiene que ver no solamente este gobierno, sino también en profundizar posibles futuros gobiernos de izquierda. Entonces yo creo que eso es un elemento que es central, y para eso yo creo que es muy buena señal de que no solamente el movimiento sindical, ONASPO, FUBA y distintas organizaciones sociales sean parte de esta discusión, sino que necesitamos también ampliar mucho más y llegar muchas veces a aquella parte de la población que no participa en ningún tipo de organización. Estamos hablando a veces de los barrios, estamos hablando a veces de las ferias, estamos hablando de las ollas populares, estamos hablando de una cantidad de elementos que quizás la discusión más profunda se da más entre los intelectuales, pero vos necesitas esa opinión más del llano para tener claridad cuáles son los objetivos y las necesidades para ubicar en esta discusión. Yo creo que es el tema central del Congreso, ¿no? Cuando se produce el Congreso del Pueblo se venía desarmando el modelo de sustitución de importaciones, ¿no? Se estaba dando un cambio en la matriz productiva, ¿no? Ahora, estamos viviendo una época complicada en cuanto al esquema productivo, porque además está de por medio del medio ambiente, lo estamos viviendo con la crisis del agua. Bueno, eso va a estar en la agenda, sin duda. Yo creo que, como nunca, desnuda la irracionalidad del sistema capitalista, como nunca. Aquello de las condiciones objetivas, bueno, si hoy algo está dado es eso, ¿no? Es decir, yo creo que el problema ecológico va a ser un tema que va a estar en el tema, porque además también está en relación con el mundo del trabajo. Es decir, hoy en día, por ejemplo, otro tema que se habla mucho, que es, bueno, los trabajadores han cambiado. Hay toda una orientación que dice, bueno, ya los trabajadores no son el sujeto fundamental. Bueno, yo discrepo con esa idea. Yo creo que los trabajadores sí ha mutado el mundo del trabajo. Eso es obvio. Ahora, siguen siendo tapa de diario cuando, como clase, los trabajadores se anteponen a lo que fuera, ¿no es cierto? Entonces, en ese marco, fijémonos ahora nomás con el conflicto de Acodique. Son pocos trabajadores, sin embargo, siempre son eje, ¿no? Entonces, yo creo que en el Congreso del Pueblo sí se va a discutir a fondo eso. Pero tú tenías algo, colocaste algo importante. Hubo 15 años de gobierno progresista. Eso también hay que evaluarlo. Eso también hay que evaluarlo. ¿Cómo vamos a más? ¿Cuánto se puede ir a más en un momento, a nuestro juicio, de una gran ofensiva también política? Porque no podemos dejar de ver los casos Bolsonaro, los casos Milei, ¿no? Son casos preocupantes para el conjunto del movimiento popular. Y aquí tenemos también personajes que todavía reivindican desde la teoría de los dos demonios hasta otras barbaridades, ¿no? Entonces, yo creo que en ese marco también el Congreso del Pueblo está. Y algo que colocaba Iberio importante es cómo vamos a dar el debate, porque primero tendremos comisiones temáticas, pero luego hay que hacer asambleas barriales, hay que generar una verdadera participación. Y no nos queremos olvidar del interior. Justamente ayer
estuvimos discutiendo en la Intersocial cómo vamos a llegar a los departamentos del interior con el Congreso del Pueblo. Ahora, más allá de la independencia, que alguna vez creo que el PIT-CNT caracterizó como independencia, pero no indiferencia, para tampoco caerse como somos todos No, claro. lo mismo, porque eso no refleja el pensamiento mayoritario ni de los trabajadores ni en general los movimientos sociales. El Congreso del Pueblo, y en este caso las dos organizaciones tan grandes como son el PIT-CNT y la FUCBA, podemos incorporar también a la Federación de Estudiantes Universitarios, o el Intersocial, o el movimiento feminista, si queremos hablar de las más grandes. Hay muchas otras organizaciones intersociales. Cuando se discutía justamente el referéndum de la LUC, llegó a haber más de 60 organizaciones sociales, así que hay de todo, hay de diversos tamaños, todas con su militancia, ¿no? No se les puede escapar a estas organizaciones que, bueno, en el mismo momento en que vos haces el Congreso y empezás o tratás de sintetizar algún tipo de elaboración programática, también la izquierda está discutiendo su programa, con un técnico, con un militante, con cosas, y está fijando ya líneas que después tendrán que ser aprobadas en congresos propios de la organización del Frente Amplio en particular, pero en general de los sectores de la izquierda. Quiero poner este punto, ¿no? Porque hay que, sin confundir las cosas, hay que buscar síntesis de algún modo que diga, bueno, pará, porque no puede generarse como una especie de doble programa, una suerte de tensión permanente sobre todo en algunos puntos, donde todos sabemos que puede haber diferencias importantes. Uno de ellos es el de la seguridad social, que vos tocaste hace un ratito, pero puede haber otros. Hay otros puntos. Entonces, me parece importante preguntarte, Daniel, ¿cómo están pensando esa comunicación, si es que va a haber, o ese intercambio, o ese flujo de información, de ideas, de propuestas, como para que se llegue a algo que tenga base social, que tenga correspondencia también institucional, me refiero político partidario, si querés? ¿Cómo se piensa eso? Tenemos claro que el Parlamento juega un papel fundamental en todo esto. O sea, vos tenés un mejor programa, vos necesitas después un Parlamento que también sea sensible al planteo, al reclamo de nuestro programa. Ajá. Y eso es así. Entonces también es cierto que vos necesitas no solamente intercambiar, sino también discutir con argumentos, y ese va a ser el planteo a lo que tiene que ver a todo el sector político del campo popular, cómo intenta resolver situaciones que son de hoy y para el mañana. Está claro que es necesario también tener claro de que a partir de lo que es otra etapa que se va a dar en el país, 2024-2025, por supuesto que habrán sectores que tomen parte de nuestras reivindicaciones o parte de nuestro programa para hacer lo suyo, vamos arriba, pero lo más importante de todo esto, no solamente el programa, sino vos cómo después construís herramientas para empujar para que eso se cumpla. Pues si no, simplemente es una redacción de un documento muy elaborado, pero el contenido mismo se lo va a dar qué pones atrás, qué carne pones atrás de cada cosa. Eso pasa con los programas y pasa con los proyectos de ley. Yo siempre doy el mismo elemento. Cuando nosotros logramos que se votara la ley de responsabilidad penal empresarial 2014-2015, toda la derecha estaba en contra y parte de la izquierda estaba vacilando y tenían dificultades para votarlo. Esa ley que salió como salió, sale una espalda grandísima a partir que decenas de miles en el momento que se estaba votando estábamos rodeando el país. Recuerdo bien porque yo integraba la Cámara, de hecho, dentro del Boca Andrade, había afuera una movilización enorme, sobre todo trabajadores de la construcción, que asumamos que el Zunca... Y otros gremios, ¿no? Y también, pero fundamental. Lo que quiero decir es, no todos los gremios tienen la misma fuerza. Sí, sí, claro. Acá vienen y el Zunca aguanta cosas que otros no. Lo sabemos todos, no por un problema de que sean mejores o peores, problema de tamaño. Y eso me da pie para otra pregunta que tiene que ver que los dos, porque como ustedes además los dos son
muy experimentados dirigentes sociales. Yo he tenido la impresión, alguna vez lo he hablado en privado con Gustavo, contigo, que hay cosas que la izquierda no pudo hacer porque tampoco tuvo gente suficiente en la calle. O sea que el movimiento social, de algún modo, que creció mucho en términos de cantidad durante esos años, no sé, me parece a mí que faltó ese motor movilizado en la calle. Eso es una impresión mía. Y eso es algo que para mí es muy central en cualquier discusión, porque si realmente la izquierda vuelve al gobierno y además de reparar los daños intenta avanzar en transformaciones, hay cosas que solo se logran con gente en la calle. Sí, claro. Con gente movilizada, como fue la ley esta de responsabilidad penal empresarial. ¿Eso está en el debate? Pero el debate es que vos podés tener leyes que tengan profundidad como esta planteamos, como también algunas leyes que votó la izquierda, que no tienen casi posibilidades de jugar un papel fundamental en lo que tiene que ver en el papel que debería juntarse a la ley, a partir que no participó la sociedad organizada en la construcción de esa ley y empujarla. Una de ellas, la ley de 8 horas para el peón rural. Una ley muy bien redactada, que es de avance, nadie lo va a desconocer, pero ante la falta de la organización de los trabajadores rurales, que son los que justamente garantizan que el cumplimiento de la ley, tenés debilidades. Por eso nosotros creemos que más allá del gobierno que sea de izquierda, o con el candidato o candidata que sea, lo importante es la participación organizada del campo popular que empuje hacia dónde tiene que ir justamente el proyecto que se instala. Porque si no te puede pasar dos cosas. Primero, como decías recién tú, algunos elementos que son necesarios, fundamentales de avanzar, no se avanzan porque no tenés la espalda que empuje hacia eso, y quizás algunos proyectos, algunas decisiones que se toman sin la participación construida de abajo, también naufragan. Por eso yo creo que el Congreso del Pueblo, más allá de un documento que pueda sacar, que puede ser muy bien redactado, lo que tenemos que generar, que eso se construya a partir de una musculatura mayor de las masas en las calles. El ejemplo que dábamos hoy de lo que fue la reforma de la Seguridad Social, que se votó, ahora nace herida, nace naufragando, porque adentro estaba la derecha votando a favor y afuera decenas de miles del pueblo, totalmente también el interior, diciendo esto no corre. Entonces, eso es central, porque tenemos clarísimo nosotros de que ese proyecto de ley que nació como nació, hoy tiene tantas debilidades que estamos en condiciones, desde el campo popular, por ejemplo, hacer naufragar una decisión tan antipopular. Pasó casi, quizás diferente con la LUC. En el momento de votar la ley de urgente consideración, no hubo convocatorias de masa, no hubo presencia de pueblo rodeando el Parlamento. Estábamos en pandemia. Y nació con la fortaleza que nació la LUC. Después logramos revertir algunas cosas. O por lo menos pusimos arriba de la escena de lo que la opinión pública, lo que significaba la LUC. Y se hizo en pandemia una de las campañas de recolección de firmas más rápidas y exitosas de la historia nacional. Gigante. Pocos precedentes tiene eso en todos lados, Gigante, no en Uruguay. Ahora, yo quería colocar un poco lo de los vasos comunicantes que vos hablabas. Sí. ¿Quién tiene que dar el primer paso en el vaso comunicante? Acá le pregunté yo a Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio y además viejo dirigente sindical, y le pregunté sobre el Congreso del Pueblo. Me dijo que él me dijo en su momento, nosotros vamos a estar presentes escuchando. Claro. Bueno, es obvio, tiene que escuchar, pero además de escuchar, tiene que hacer la síntesis también y ver cómo se echa para adelante eso. Ahora, eso se va a echar para adelante, la tarea que sea, si hay, vos decías, faltó movilización popular. Bueno, entonces es lo que no tiene que faltar nunca. Sí, pero yo creo que La no movilización. solo faltó movilización popular, Yo faltó no dije convencimiento también de algunas cosas, Bueno. dentro de la propia izquierda. Bueno, yo estoy convencido de eso. Sí, claro. Muchas veces Sí. el interlocutor no fue lo suficientemente atento a una serie de reclamos. Entonces, es un aprendizaje que hace el campo popular y también la izquierda. No nos olvidemos que era el primer periodo que la izquierda era gobierno. Me dejás ser provocativo. Además, en los últimos 3 años de gobierno de la izquierda, de este periodo de 15 años, se observó movilización de derecha. Sí, claro.
que no estábamos acostumbrados, pero Estamos- desde Santa Bernardina en adelante hubo movilización, sobre todo en el interior del país, pero es evidente que movilizaron, crearon un sector, Un solo Uruguay, sí. un solo Uruguay que sí. llegó a presentarse y con éxito en las elecciones del BPS. Con éxito me refiero no entre los empresarios. No, no solo en Uruguay, ¿no? Porque en América Latina la burguesía tiene sectores beligerantes Sí. y que convocan a eso. Y es obvio, porque saben, sigue existiendo. pero ahora están decepcionados ellos también, ¿eh? Sigue existiendo la lucha de clases. Ese tema que a veces eriza a algunos. Sigue existiendo. Entonces uno, si no se pierde en eso, va a ver que es clave que en este Congreso del Pueblo justamente se discuta a fondo, cuál es la etapa que hoy está viviendo el capitalismo. De lo contrario, no vamos a acertar en el golpe. Algo que el Congreso del Pueblo va a tener en la mira, obviamente, va a ser las elecciones nacionales. Es obvio que las elecciones nacionales... Y bueno, y ahí hay otro debate, ¿no? A las elecciones nacionales triunfa la izquierda uniéndose con cualquiera. Una gran interrogante. No, hay que ver con qué programa. Bueno, ahí está todo el debate de la Bueno, izquierda. pero ahí está el papel del Congreso del Pueblo. Y ese es, bueno, a eso iba. Ese es un eje fundamental Claro. que tiene que colocar el Congreso del Pueblo. Que no se puede coquetear a veces con cuestiones que nos han traído problemas. Otra de las debilidades, yo tiro cosas para que, pues después ustedes me contestan lo que quieren, pero que yo no observé. Es, ¿con qué facilidad en los últimos años del gobierno de izquierda la derecha se apropió de un cierto, como una cierta representación auténtica del interior del país, más que de la clase social del interior del país, pero ubicándolo nosotros, ustedes son la capital urbana y cosas, y se olvidan de el campo en general, no del estanciero, del campo en general, del peón rural, Sí. ¿no? Que fue un poco el discurso de un solo Uruguay. De hecho, el discurso de un solo Uruguay viene de, hay dos Uruguay, un Uruguay urbano y un Uruguay... Ahora, yo le contaba también a Gustavo que volviendo de Buenos Aires por la ruta, con no sé cuánto, me contaba una persona con la que vine, que es del interior, que bueno, que en la ciudad de Mercedes son cada vez más porcentaje de la población las que viven en cooperativas de fútbol. Y eso se reproduce en el resto del país. Ahora, yo no veo que eso, no veo hoy que eso tenga la expresión movilizada que tiene fútbol, por ejemplo, en el área metropolitana, en el sentido de construcción de ideas, de construcción de propuestas, más allá de la cuestión de la vivienda, que es el tema que los organiza, pero Fugan siempre ha tenido una visión más general. Gustavo lo recuerda muy bien, pero yo era dirigente estudiantil y Fugan nos acompañaba en movilización, ¿no? O sea, eso te lo pregunto también, si eso no es un tema, el tema de cómo se trabaja el Uruguay, no solo la parte capitalina o metropolitana, las ciudades, sino claro. también todo el resto del Uruguay para el movimiento social. Bueno, ¿no? yo creo que ese es el gran desafío que siempre se tuvo. Ahí hay un problema. No vamos a avanzar en el interior apoyándonos en lo más atrasado, ni en el interior ni en Montevideo. Y ese es un debate que hay que dar. Por ejemplo, nosotros, el mayor desarrollo de las cooperativas de vivienda, ¿dónde es? ¿Dónde hay más movimiento obrero? Ajá. Fue en Paysandú, históricamente. No es casualidad. Luego en el litoral, lo mismo. Entonces, yo creo que sí, que hay que hacer un Este trabajo. hombre era de Mercedes. Sí, 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 Mercedes claro. dice que hay un Hay que montón. hacer un trabajo en el interior, sin pedantería, tratando de, con mucha humildad, entender una realidad sumamente difícil. Yo viví cosas con la Rosada que hay que decirlas. Había una compañerita en Jun, por ejemplo, que me dijo, yo no puedo decir que voto a la Rosada porque me echa el patrón de la tienda. Eso sigue existiendo en el interior. Y la derecha lo exacerba cada vez más. Entonces se trata de hacer un trabajo de mucha paciencia con los propios compañeros del interior, porque también solo que vaya al montevideano eso no funciona, pero no tratando de abrir cada vez más la brecha de las diferencias. Ahora, una cosa... Perdón, Popi, que te detenga, pero me están pidiendo un corte ya. Bien, Y si bien. no, se nos van los tiempos. Vamos a un corte enseguida, volvemos. Perdóname, Popi. No lo sé. Pero ya que en el 2004... A veces estamos muy en la chiquita. Y si no, mira.
Sí, ponele choclo, picles, ¿te gustan? Dale, ponele todo. Total es gratis. Estamos tan en la chiquita que barremos cualquier tipo de límite. ¡Epa! ¡Qué boquita! ¿Eh? Pero, aunque parezca que hasta los más chiquitos están en la chiquita, solo parece. Tomá, pateala, campeón. Porque los uruguayos somos grandes. De corazón, no estés en la chiquita. Pensá en macro. Cuanto más compras, menos pagás. Macromercado es negocio. En lo que va del periodo, el recorte en la ANEP supera los 150 millones de dólares. Pueden y deben rendir más. Que no te recorten el futuro. FENAPES. Vos agradecés contar con el mejor equipo médico. Nosotros te agradecemos por elegirnos, brindándote cada vez más atención humana, innovación y beneficios. Afiliate por el 1444 o en casmu.com.uy. Casmu, estamos para cuidarte. Firma Digital Habitat es una plataforma para que todos los usuarios puedan subir, firmar y enviar documentos con la misma validez que la firma presencial, garantizando que todos son quienes dicen ser. Solicitala sin costo en nuestra web e identificate por única vez en cualquiera de nuestros locales para poder firmar desde donde estés. En Habitat, hoy más que nunca, te hacemos la vida más fácil. No se pierdan Último Bondi, una producción del colectivo Más Igualdad. Último Bondi. Míralo por Caras y Caretas TV. Si cada tanto te morís de espanto y casi miras como distinguido, si cada... Volvemos con Legítima Defensa, segunda dosis. Gracias a todos y todas los que nos acompañan. Bueno, quiero hablar de algunos temas más con ustedes, que tienen que ver con la coyuntura. Pero primero quiero que me cuentes algo, Gustavo. Esta semana, la intendenta de Montevideo, en una actividad, confirmó que la intendencia le va a dar a FUCBAN una cantidad de terrenos, entiendo que un número importante de terrenos, como para soluciones habitacionales cooperativas. ¿Qué hay de eso? Bueno, eso viene de los 90 en la Intendencia de Montevideo, con la Intendencia de Tabaré Vázquez, que fue el primer decreto de cartera de tierras, luego de una batalla terrible que dimos en el año 89 contra el gobierno de Sanguinetti, con ocupaciones de tierra. Se crea el instrumento político fundamental, que es cartera de tierra. Del 90 hasta hoy se firman permanentemente convenios donde se otorgan tierras, y no solamente tierras, también tenemos una cartera de inmuebles, los cuales le permiten a las cooperativas armar el proyecto para presentar la solicitud del préstamo. Sin tierra no hay construcción. El instrumento político de la cartera de tierra es un instrumento fundamental. Y Carolina Cose, en el caso particular de FUCBAN, el último convenio que firmamos es por 25 terrenos. El otro día lo que tuviste fueron algunos de esos terrenos que se otorgan en el ex Mercado Modelo. Nos otorgaron a nosotros, también a FECOVI, también a la Vivienda Sindical y a COVIPRO. Es decir, todas las federaciones de las distintas ramas del cooperativismo han recibido eso. Para nosotros es un instrumento clave. ¿Eso son soluciones como para cuántas familias? Bueno, en el caso nuestro estamos hablando de por lo menos 2.000 familias. 2.000 familias. Solamente con estos FUCBAN es la que terrenos. recibe más. Sí, bueno, sí, por un problema, yo digo, de 2.000 de familias años. ahí en el... No, en los 25 terrenos. Sí, No. pero si vos le sumás Pero a eso un porcentaje más de la vivienda sindical, de FECOVI... claro. Y quiero sumar otro capaz que te elemento. lleva a 2.500 familias, una barbaridad. Barbaridad, quiero decir, son 10.000 personas. No, y quiero sumar un elemento que ha posibilitado la cartera de tierra, que no es menor,
para los sectores populares, que es que antes las cooperativas de vivienda estábamos solo en la periferia. Ajá. Ahora hemos permeado toda la ciudad. Hoy tenés cooperativas de vivienda en Ciudad Vieja, Cordón, Aguada, estamos construyendo en altura, la Plaza Cuesta Duarte, Luisa Cuesta, bueno, ese monumento a la dignidad por la plaza, pero al lado, toda esa edificación, es de una cooperativa. ¿Y cómo les va en el interior con eso? Porque hay muchas cooperativas, yo te contaba la de Mercedes, o sea, la de Paysandú, pero en el trato con las intendencias, por ejemplo, terrenos fiscales, ese tipo. Hay algunas intendencias que se han, al influjo de la Intendencia de Montevideo y la pelea de Fugan también, han visto eso. Una es la Intendencia de Mercedes, que desde hace años tiene la cartera. Otra es la de San José, con dificultades. Paysandú. O sea, que no son solo intendencias del Frente Amplio, hay intendencias Soriano, No, es una intendencia la blanca. primera fue la del Frente Amplio. Pero Soriano es blanca, por ejemplo, habitualmente. Claro, sí. Bueno, pero ahí existe también la presión de la gente y demás, ¿no? Es decir, que y un Es modelo... muy importante eso, porque es importante que los movimientos sociales también puedan tener diálogo con intendencias que no son de la izquierda. Porque... No, pero por supuesto. Además, yo siempre que me machacan esto de la izquierda, yo siempre digo, las 8 horas la clase obrera internacional lo ganó sin la izquierda. ¿Sí o no? Entonces, esta es la clave del problema. La lucha del movimiento popular para las conquistas. Luego la síntesis se tiene que hacer política. Pero esa es fundamental. Entonces, eso que tú decís, sí, claro. Nosotros, como el ZUNCA, como todas las organizaciones, discutimos con quien tengamos que discutir, sin perder ninguna prenda en el camino. Estamos de acuerdo que la vivienda sigue siendo uno de los problemas centrales a abordar en cualquier programa, Sí, ¿no? sí. Este gobierno vino con la promesa de 60.000 viviendas, bueno, ha sido un desastre la gestión y a esta altura la ministra también terminó como terminó, volviendo al Senado, pero más bien refugiándose en el Senado, Sí. a partir de concesiones casi arbitrarias que da a gente conocida, ¿no? Pero no dio solución a la vivienda. Es que la vivienda, bueno, ahí con los compañeros de Fuga y Zunca muchas veces intercambiamos algunos datos y algunas, por lo menos algunas opiniones. Porque está claro que en el Uruguay hay un déficit habitacional, pero por otro lado tenés más de 50.000 viviendas en estado de abandono. Anteayer me dijeron, personas que son muy especialistas, estando en Buenos Aires, que son especialistas en temas de vivienda, que hay países de Europa que hasta el 30% de las viviendas son del Estado. Claro. Y se alquilan con alquileres Claro, sociales. Entonces, ahí hay cosas Suiza, para por mejorar. Vivienda en estado de abandono, que el Estado tiene que pasar 30 años para poder recuperarla. ¿Qué recupera? Una tapera. Viviendas que están ubicadas donde están los servicios y las condiciones, como decía Gustavo. O sea, no habría que trabajar en esa línea. Cuando Gustavo dice la cartera de tierras, que por lo general antes eran en las zonas periféricas. No estamos menospreciando ningún barrio, pero que genera después el costo de llevar los servicios. Claro. Del transporte para ir a laburar. Cuando vos tenés en la ciudad un desplazamiento del pobrerío para las zonas periféricas. Ahí, No hubo una ley de Alfredo Asti ahí, durante el gobierno del Sí. FA, ¿Sí? De ordenamiento territorial. Ordenamiento territorial. que no, pero no Se aprobó. Al final se aprobó. El problema es aplicarla. Además de aplicarlo. Pero después tenés una cantidad de viviendas que están sin terminar, que son esqueletos de edificios abandonados por inversores que por algunas situaciones diferentes o hasta por estafa. Caso más concreto en la zona ahí de Avenida Paraguay, en la zona de ahí donde está cerca de Plan Fénix. ¿no? El Plan Fénix. Pero no es momento que el Estado recupere eso y quizás con las cooperativas de vivienda, con FUBAN o de otra forma, ahí instale justamente la proyección de viviendas de calidad, en condiciones y con todos los servicios, porque lo que están haciendo ahora es un circo que a partir de nuevas formas de construcción y quizás con viviendas alternativas que son más económicas, sería la solución. Y es un error. Ese plan de viviendas de madera, como dijo la ministra en un momento, son la viviendas para exministra, pobres. viviendas de botellas vacías, viviendas de barro, que siempre existieron, pero en el Uruguay, a diferencia de otros países de América Latina y del mundo, tenemos, yo le preguntaba hoy a Gustavo, elementos centrales para la vivienda justamente la más tradicional, que es justamente la que te genera mayor durabilidad, hay experiencia más de 50 años, tiene mucho menos costo de mantenimiento, una vivienda de madera a una persona carenciada que su prioridad es comprar todo el día un poco de carne picada y un poco de ropa a comer.
¿cuándo va a comprar los materiales necesarios para hacer ese mantenimiento? Por eso nosotros creemos que la vivienda es una discusión, no solamente cuántas viviendas precisamos, sino qué tipo de vivienda, en qué condiciones, qué características y en dónde. Solo necesitamos empezar a construir que en las ciudades lo que tienen que ver los trabajadores y trabajadoras se apropien de los servicios que tenemos. Y hoy tenemos barrios enteros que tenés barrios vacíos y están todos los servicios. Bueno, yo creo que para eso también el Congreso del Pueblo va a tener que trabajar y para eso también hay que empujar para que futuros gobiernos que pueden ser de izquierda realmente tomen la decisión de tocar el capital, porque ahí sí vas a tener que tocar el capital. Ahí sería una reforma urbana. Que el primer Congreso del Pueblo tiene 2 líneas sobre la reforma urbana, ¿no? Y que hay que desarrollarla. Yo me parece que lo que decía Diverio es clave en ese sentido, es decir, cómo permeamos la ciudad con el componente habitacional donde están los servicios. Ahora, lo otro, que es clave, cuando tú hablaste de este gobierno, por favor, en este gobierno vamos a terminar, me animo a dar un pronóstico, vamos a terminar este periodo con mayor déficit habitacional, porque no pusieron plata, es toda una letra. Pero Gustavo, una cosita, la única promoción que hizo este gobierno fue modificar la ley de vivienda promovida, ¿está bien? Aumentando los montos de la cual podía ser la inversión, eso generó, está claro, fuertes inversores que permitieron invertir en el sector inmobiliario, viviendas que son de 120, 150 y 200 mil dólares. Está claro que los sectores más vulnerables, olvídate de poder... Pero ahí se sacó a mal el porcentaje que era para otro tipo de gente. Que era para otro tipo de la sociedad, que aún teníamos dificultades también, ¿no? Pero aún se profundizó. Entonces ellos están construyendo cientos o miles de viviendas de ese tipo que es especulación pura y dura inmobiliaria, en donde el acceso a esa vivienda de los sectores que realmente precisan las viviendas va a ser inalcanzable. Yo te quiero insistir una cosita, a ver si estamos de acuerdo. La derecha, en la elección pasada, hizo de este tema un tema central de campaña, porque detectó, cosa que creo que podemos detectar todos, que este tema es un tema que la gente no soporta más. O sea, hay que resolver este tema de la vivienda como el tema de la población de calle. Para mí, gobierno de izquierda, 15 años se hicieron un montón de cosas. Yo recuerdo programas tanto de la ANB como de vivienda social, como hasta de régimen de garantía para jóvenes. Pero hay que ponerle el casco. Pero hay que resolver este tema. Tema que, por otra parte, desde diferentes modelos, de la izquierda incluso, en América, se ha intentado... Mirá, Gustavo lo debe conocer. Yo estuve en Venezuela. Dirán lo que quieran de Venezuela, pero a mí no me van a decir que no entregan viviendas porque yo las vi. Estuve ahí en esas viviendas, como 3 millones. O sea, Venezuela tenía la moneda más devaluada del mundo, la inflación de lo que quiera, no sé cuánto. Pero 3 millones de viviendas. Y eso es verdad. Están ahí, las puede ir a los que quieran negarlo, pero están ahí. Eso es definición política. Definición política, ¿cuánto voy a invertir del presupuesto en vivienda? Y eso es lo que hay que discutir. Y para eso necesitas tocar el capital, porque si vos necesitas realmente invertir en vivienda, vos necesitas tener un presupuesto para vivienda, pero mucho más fuerte de lo que tenés hoy. Eso es central, porque lo que se hace hoy, voy a reiterar, es generar las condiciones para que el inversor privado especulador invierta en la construcción inmobiliaria de viviendas que son inaccesibles para la gran mayoría de la población. Exonerados de todo tipo de cosas. 70 millones de dólares por año de devolución fiscal. Bueno, dice que los eso vos lo invertís en vivienda. Están invirtiendo capitales extranjeros, claro, si es una papa venir a hacer esto que está planteando Diverio. No pagan, por ejemplo, tienen devolución del IVA en los materiales. Y nosotros lo pagamos. Ustedes lo pagan. Yo quería colocar un temita también sobre este tema de la vivienda. Mirá, nosotros, ahora hay un proyecto de ley que entró al Senado, lo colocó Andrade, Olesker y Sabini, que era una propuesta de Fuman, que ellos agarraron el guante y afectando el 0,25 del impuesto al patrimonio, el Ministerio de Vivienda se podría hacer de 330 millones de dólares por año. Pero hay que tocar a los mayaboros. Y yo quiero detenerme en el tema vivienda, en el tema presupuestal.
El presupuesto de vivienda sufrió el 15% en marzo del 2020, el 17% de achique más cuando la ley de presupuesto, y fue el sector más afectado durante estos años. La vivienda mucho más que la salud y que la educación. Entonces es lo que hablamos con Tiberio. Si no hay efectivamente un Fondo Nacional de Vivienda, que quiero que recuerden los televidentes, desapareció en el 2002, cuando robaron 120 millones de dólares que quedaban en ese Fondo Nacional de Vivienda. Bueno, a partir de ahí no se reconstruyó más. Vivimos de partidas presupuestarias. Y ese es el problema que tenemos. Por ejemplo, este tema de que, miren, yo les voy a dar una cifra. El subsecretario del Ministerio de Vivienda dice, necesitamos 2.200 millones de dólares para resolver el problema de asentamiento. ¿Cuánto se le sacó al Instituto de Colonización? 212. Quiere decir que van a ser el 10% de los asentamientos irregulares. No se necesita ser Einstein para darse cuenta de eso. Sin embargo, dicen que el presidente de la República pierde el sueño por los asentamientos. Va a vivir sin dormir, entonces. Solamente el 10%. Ni la Tagona igual, ¿no? Sí, bueno, pero no va a poder dormir. No, pero él dijo después que era una aspiración, dijo. Pero yo no dormir en la Tagona no es lo mismo que no dormir en No, la estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Papá, un segundo problema que tiene este ministerio, que es justamente de ejecución, de gestión. Salvo para los amigos. Salvo para los amigos. Pero gestionar y ejecución, pero desastre de punta a punta, ¿no? No, pero nosotros, Daniel, podemos encontrarle todas las fallas a este gobierno, que además tiene una orientación de derecha, es indiscutible, ¿no? O sea, que el que se creyó que iba a ser un gobierno de centro, me imagino que ya a esta altura se dio cuenta de que no es de centro. No es de centro ni siquiera los que se suponía que eran de centro, como el Ministerio de Trabajo. No, me refiero al Ministro de Trabajo, Pablo Mieres siempre hizo una cultura de que él era más bien de centro, pero está claro que no lo es. Por lo menos no lo es en este gobierno. Pero 15 años de gobierno del Frente Amplio y el tema no está resuelto. No está resuelto. Ni en miras de resolverse, porque no es que no está resuelto y faltaba un poquito y no. Todavía, porque más allá de las cifras que manejaron en la campaña y toda la tergiversación de cifras, está claro que hay decenas de miles de personas viviendo en situaciones enormemente precarias, en asentamientos, y ahora además se le agregó miles de personas viviendo en la calle. No se puede caminar por el centro de Montevideo porque es una lágrima lo que ve. Gente en todas las bancos que hay, techito que hay, gente y familias enteras, ¿ya? Incluso niños, que eso ya no había niños, ahora sí también hay niños, ¿no? Entonces, yo quiero ese tema, para mí es un tema que tiene una centralidad. Ahora, hay un planteo ahí, Leandro. ¿Alguna vez el movimiento popular se planteó lo que pasa en Europa, por ejemplo, eso de que el Estado construya y alquile viviendas? Sí, claro. Sí, eso, mirá, no existió antes eso también. Está todo el plan de la COVID que hicimos con el Zunca, la sociedad. Hay un plan de trabajo dicho, realizado, años, que quizás, y ahí sí nos podemos hacer autocrítica, no tuvimos la fortaleza de las organizaciones sociales y del movimiento sindical para ponerlo como un tema central en los 15 años. ¿Y no es central? Sí, es central, ¿sí? Pero podemos hablar en propiedad de lo que son los asentamientos, porque nosotros hemos ido con las brigadas 1 y 1000 veces. Es más... no, eso yo no lo discuto, ni lo que hace el Agustín Pedrosa, ni lo que hace el Plan Juntos, ni las expresiones de solidaridad. Digo, como política... Conocemos desde adentro, porque el 80% de trabajadores de la construcción vive en asentamiento. Y algunos de nosotros hemos vivido en un momento también en asentamiento. En el Maracaná Norte, por ejemplo. Lo que estamos planteando de que necesitamos profundizar y generar alguna dificultad que tuvo la izquierda cuando tiene que tocar el capital. Ahí va. Cuando llega ese momento, se termina todo. Entonces, está claro que si no tocas el capital es muy difícil poderlo resolver. Lo que dice Gustavo es cierto, hay un proyecto de ley que para poderlo llevar adelante necesitas plata. ¿Y plata de dónde la sacás? Justamente tocando el capital. Pero vuelvo a reiterar, nosotros no queremos un proyecto de construcción de vivienda para pobres en zona para pobres. ¿No? Porque eso es lo que ha pasado en los últimos 50 años, el desplazamiento de los trabajadores del sector más carenciado de los centros de las ciudades hacia la zona más periférica. Y eso es un problemón.
Y esas zonas inundables. Es un gran problema, por la zona inundable, por el tema sanitario, por la falta de servicio e incluso el transporte. Y encarece todo. Y encarece todo. Me acuerdo que alguna vez la ex ministra y... Pero es un problema cultural, porque si ¿Qué nosotros me decía recuperamos eso? un edificio en estado de abandono, ahí en el centro, y lo recuperamos, y se le damos los gurises que viven en los asentamientos, entre los barrios, entre las aguas hervidas y los ranchos costaneros, posiblemente el vecino de al lado esté preocupado porque ve gurises que se caen los mocos jugando en los ascensores. Entonces también es un problema cultural que tenemos que trabajar también con el conjunto de la población desde acá. Porque a veces hablamos que necesitamos recuperar a esos sectores. Recuperar esos sectores quiere decir que tienen que estar donde estoy yo también. Entonces eso también es un tema que deberíamos profundizar. Eso decía, dice dos cosas, pues dos citas cortitas. Una que me acuerdo de la ministra, fue ex ministra y ex secretaria de Intendencia María Julia Muñoz, diciéndome alguna vez, la historia no es llevar servicios hacia la periferia, sino que la gente esté también donde están los servicios, porque es igual vacío. Y también me acuerdo, y cito internacional a Lula, diciendo, bueno, hay que acostumbrarse a que toda la población esté en los aeropuertos, no solo... Sí, pero hay un tema que también no somos capaces de colocar, y es que no podemos ver la vivienda al margen de la salud y la educación. No existe desarrollo si no hay vivienda digna y adecuada. Miren, hasta el nombre que le han puesto a mí me enferma. Esto de escuela de lugar crítico, ¿cómo es que le dicen? Sí. Contexto crítico. Contexto crítico. Era como cuando yo era chico y venían los de primero lento. Horrible. Vos estabas primero rápido. No, yo era el rápido, pero el que estaba era horrible, ¿no? La estigmatización que se hacía. Bueno, esto es igual. Y yo lo que digo es esto. ¿Cómo le podemos pedir a los pibes, ¿no? Rendimiento escolar viviendo hacinado? Bueno. ¿Cómo podemos tener salud viviendo hacinado? Entonces, el problema de la vivienda hay que verlo con la globalidad. No hagan más letra de desarrollo en este país, ni la izquierda ni la derecha, si no resuelve el problema de la vivienda. Es letra. Pero también está el tema de la educación. Sí, claro, lo que decía él es fundamental. Lo que decía Daniel, por ejemplo, el descarecimiento de la escuela pública o de la educación pública, que ha separado, ha segmentado a la sociedad. Claro. Pues la gente de izquierda también manda a sus hijos a lo privado. No todos, algunos lo mandamos, seguimos mandando a nuestros pero nietos mucha a la gente escuela lo pública. Entonces, eso queda propio del vallismo. Sí, ¿no? En esa época quedan todos iguales y qué sé yo. Eso se perdió. Entonces, vos mirás diferente al que es pobre, que tiene portación de cara, ¿no? Claro, pero por ejemplo, la segregación espacial ha llevado a esto. Lo que decía él, si vos tenés un edificio y llevás gente que nunca tuvo un ascensor, ¿cierto? O sea, el problema educativo y cultural hay que también analizarlo. Para lo que valga, yo quiero decir antes de ir al corte que este tema de la vivienda, porque que supongo que también va a estar, estoy seguro que va a estar en el Congreso del Pueblo, pero es tiempo, yo creo que todos lo comprendemos, de que la izquierda asuma que, primero que la izquierda va a volver a gobernar, eso es un tema de tiempo, quizás será el próximo periodo, que es lo que yo creo, dado cómo vienen las cosas, pero la derecha estoy seguro que no lo va a resolver, esa es una interpretación mía. Es una urgencia, hay que resolverlo, no solo hacer diagnóstico y después justificaciones y explicaciones, todas muy razonables, todas muy comprensibles, pero bueno, yo qué sé, en algún momento, o sea, hay que resolverlo, no puede ser que estemos 15 años más para hacer avances capaz que importantes, pero que no terminan de resolver el problema. Pero ahí hay que romper varios esquemas, Leandro. Uno de esos que vos contabas de la propiedad del Estado, de las viviendas, ¿no? Sí. No, yo no me quiero meter en esa cosa más fina, porque hay gente que está hace muchos años pensando en estos temas y que tiene una noción de cuáles son los proyectos, cuáles son las iniciativas, cuáles son las que pueden. Pero yo he visto expresiones de no de voluntarismo, sino de voluntad solidaria. Me acuerdo del gobierno de Pepe Mujica, el Plan Juntos. Tiene una intención de resolver el problema en los sectores. Pero ¿no? una ilusión, ¿eh? Pero está bien, pero es una intención que va... Pero era una ilusión. Tal vez sea creer que los capitalistas van a poner plata para resolver el problema de la vivienda es un error conceptual. Entonces, ¿por qué no vamos a lo que decíamos nosotros? Hay mucha cosa hecha ya. No sigamos buscando el agua tibia.
El movimiento popular ha hecho 3 proyectos. El de la COVID, cuando la... Y hay un tema que plantea Diverio que es clave. Tenemos que atrevernos a afectar el capital. De lo contrario, no hay resolución al problema de la vivienda. No hay. No hay. ¿Cuánto lo afectamos? Bueno, veremos. El momento también, pero sin eso no hay solución. Vamos a ir a un corte y nos vamos a meter también en este tema. A ver de qué estamos hablando. Que he preguntado. Yo viví en Colonia una cantidad de años, ¿no? ¿En Colonia? Colonia. Hice el liceo, escuela, todo en Colonia. Sí. Hasta que vine a la facultad acá. Y hay unas viviendas que se llamaban viviendas económicas, que eran del Estado. Claro. Construidas durante el segundo Ballín. Sí, igual que en el barrio de Casabó, que todavía están. Sí, está claro. Sí, claro. Eso era muy importante. Pero no eran los palomares. No, eran viviendas dignas y adecuadas. Sí, claro. Se puede hacer mucho desde el Estado. Pero si no tenés plata con esto... Perdí el control del programa. Me tomó el Congreso del Pueblo. Todo el poder a los soviets. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Legítima Defensa segunda dosis. Firma Digital Habitat es una plataforma para que todos los usuarios puedan subir, firmar y enviar documentos con la misma validez que la firma presencial, garantizando que todos son quienes dicen ser. Solicitala sin costo en nuestra web e identificate por única vez en cualquiera de nuestros locales para poder firmar desde donde estés. En Habitat, hoy más que nunca, te hacemos la vida más fácil. Durante la dictadura y el terrorismo de Estado, el penal de Punta de Rieles fue un campo de concentración para presas políticas de todo el país. Gracias a la solidaridad y al abrazo fraterno, resistimos y sobrevivimos. A los 50 años homenajeamos a las compañeras que ya no están y exigimos saber dónde están nuestras detenidas desaparecidas. Crisol, Asociación de Expresas y de Expresos Políticos del Uruguay. FUNTEP en defensa de la escuela pública y la salud de quienes la habitan. Se debe garantizar el acceso al agua saludable en todas las escuelas afectadas. El problema de agua no se soluciona con la entrega de partidas. Para asegurar su disponibilidad ante la alta demanda del mercado, es que exigimos que la ANEP asegure que niños y niñas accedan efectivamente al agua que hasta ahora no ha llegado. FUNTEP, siempre con la escuela pública. Volvemos con Legítima Defensa segunda dosis. Gracias a todos y todas los que nos acompañan. Sigan poniendo likes. Hay mucho más gente conectada en este momento que los likes. Y hay que poner likes porque eso es lo que hace que el algoritmo, bueno, en fin, no sé. Pero lo cierto es que así se difunde la existencia del programa. Aunque ya es un programa con mucho rating. Yo quiero que tenga más rating. Porque siempre es bueno que estos debates los conozca más gente. Vos insistías, y Daniel también, de que hay que afectar el capital. ¿Sí? Este es un debate importante dentro de la izquierda que ya se dio en los últimos 15 años. ¿A qué nos referimos con afectar el capital? ¿Cuáles son los riesgos de esas afectaciones del capital? Por ejemplo, ¿cuál es el riesgo de la fuga de capital en el caso de que uno, digamos, dé un paso de más en determinadas condiciones? Esto está planteado como así, ¿no? Porque tampoco es cuestión de hacer cosas que después desestabilicen la economía en general y tenemos generar problemas. Sí, Leandro, pero viste que la fuga ya se dio. ¿Cuánta plata salió para Eso este iba a periodo? decirte, ¿no? Ahora en medio de no la se pandemia. los tocó y se llevaron toda la guita para Europa. 10.000 millones de dólares en depósitos bancarios extranjeros. Sí, bueno, capaz que ya se dio, pero capaz que no. Capaz que todavía hay reserva. Capaz que este debate está planteado así. Capaz que ya no está más planteado, pero tengo la sensación de que sí. Y yo quiero saber cuáles son las estrategias para que vos, por un lado, logres captar más recursos de los que tienen más, que son evidentemente los capitales, ¿sí? Sin generar o minimizando, digamos, los riesgos de que te desestabilicen la economía porque tienen poder de fuego. Tampoco es que esto es socialismo y tener control total. Tienen poder de fuego. Te hacen todo apretando botones y te sacan plata para Suiza. Entonces, me parece que eso es una cosa que hay que pensar de su complejidad, ¿no? Sin improvisar.
Aquí estamos hablando. Dos cosas, a ver. Lo que dice Gustavo del proyecto de ley, está hablando de un 0,5. 0,25. 25. Del 1. Sí, me acuerdo, el impuesto al patrimonio. Fugman hizo ese planteo acá en Legítima Defensa, lo hizo hace 2 años. No mueve la aguja a nadie. Exacto. No mueve la aguja. Y atendés un tema que es central, que no solamente la dignidad, como dice Gustavo, que generás también mejora en la salud y la educación. Si vos comparás cualquier escuela pública, ubicada en el centro de Montevideo, o en Posito, o en sus lugares, los niveles, no solamente de conocimiento que adquieren los gurises, sino que en cada salón cuántos gurises hay, lo comparás con cualquier escuela del área metropolitana, del área periférica, no solamente que duplica o triplica la cantidad de gurises por salones, sino también las condiciones son diferentes y también los conocimientos que requieren sus gurises son mucho más bajos. Entonces también es un problema de la educación que tiene que ver con eso, de la vivienda digna, como dice Gustavo. Pero también resolver el tema de la salud y también es por ahí. Pero también está claro que hay cosas que son simplemente decisiones políticas. Cuando nosotros estamos hablando de las viviendas en estado de abandono, estamos hablando de viviendas que están haciendo uso de los servicios, que están haciendo uso de las condiciones, que tienen el hormigón por la puerta de su casa, que tienen la vereda, sin embargo, esa vivienda no se toca porque justamente es propiedad privada. Entonces, ¿hasta cuándo el Estado debemos sostener una vivienda que no cumple con su objetivo, que es justamente ser habitada? Sin embargo, el esfuerzo lo hacemos todo para poder seguir sosteniendo esos servicios. Entonces, yo creo que ahí es la discusión que hay que dar mucho más profunda. Pero también como un tema central también para la generación de empleo. Y capaz que hablo porque me toca lo mío. Pero la construcción de viviendas tradicionales es la que más genera empleo. Por cada metro cuadrado de vivienda construida son 3 jornales. Esa misma inversión en obra de infraestructura es 0,20 jornal. O sea, casi inexistente. Pero si a veces le sumás que por cada puesto directo que hay en la construcción hay 1 o 2 puestos indirectos, porque el 90% de los insumos son nacionales. La arena, el cemento Portland, la balastrera, lo que es la cerámica. Pues yo creo que la vivienda no solamente genera mejores condiciones para la población, sino también es un motor importante para desarrollar la economía. Hay que pensarlo de esa manera. Hay que ser audaz. Está claro que hay que ser audaz. Y está claro que para eso necesitas justamente tener pueblo organizado que empuje el país. Entonces yo creo que lo que se desarrolló el otro día, porque yo le preguntaba a Gustavo, ¿dónde se entregaron algunos terrenos? Y cuando me dijo justamente donde estaba el viejo Mercado Modelo, me dio una inmensa alegría, plena blanqueada esa zona. No sé si la blanqueada ahí, cuando cerca. Unión, blanqueada. Fondo Unión. ¿Cuánto costaría una vivienda ahí en esa zona? Algunos capaz que dicen, bueno, ojo, ese tipo de terreno tendría que ser destinado para otra cosa y no para la cooperativa. Yo saludo que sea ahí, porque está justamente en un lugar donde genera las condiciones de mejor desarrollo para esa familia que va a estar ahí. Entonces yo creo que eso que no solamente que es económico, que es cultural, y también tiene que ser con iniciativas políticas, pero también con audacia. Y bueno, si hay que empujar, porque es cierto, los gobiernos de Frente Amplio han hecho muchísimas cosas, y si lo mostramos, lo ponemos en balanza con este gobierno, por supuesto que es salvaje. Pero yo siempre hablo lo mismo. Durante los 15 años de gobierno de Frente Amplio, por que te cambie un poco la historia, el crecimiento salarial fue de un 62%. Histórico. Ahora tuvimos caída salarial. Ahora, ¿cómo se dio ese crecimiento? Con la sensibilidad de un gobierno que justamente la ley de negociación colectiva nace en ese gobierno, consejo salario, pero con miles de trabajadores peleando con el recapital y arrancando para acá. Entonces, eso que demuestra que se puede, en la vivienda tiene que ser algo así. Nos das pie para utilizar los últimos minutos que tenemos de esta ronda de análisis, para analizar algunos elementos de la coyuntura, que me parece que son importantes para conversar, a ver, intercambiar. En los últimos 3 meses, el gobierno avanzó con una reforma de las jubilaciones que aumenta la jubilación, baja las jubilaciones, tiene las consecuencias que ya hemos reseñado. También avanzó con la personería jurídica, intención de persecución sindical evidente. Avanzó con la caída de la ultraactividad, que el Zunca yo sé que lo puede aguantar, pero el resto lo va
Al resto, Zunca yo sé que lo puede, o creo que lo puede aguantar. Pero Hoy. Pero el resto le va. Pero a muchos sindicatos significa que cada vez que hay la negociación va a tener que negociar hasta las 20 años de conquista, va a tener que renegociar. Todo eso en los últimos meses. A la vez que se le caían ministros por la ministra de Vivienda por Coso, que tiene el caso Astesiano hasta acá hasta la cabeza, que tiene lo de Marcel, que le aparece en causa por todos lados, el gobierno está en una avanzada, claro, muy reaccionaria. Y se viene, en el caso del movimiento sindical, la nueva ronda y se viene el último tramo de esta administración. Rendición de cuentas. Y la rendición de cuentas. Sí. Entonces, hágame un panorama de la coyuntura y qué es lo que se puede esperar del movimiento social para los próximos meses, por lo menos hasta el 2024, que va a ser año electoral. Pero de la instalación de este gobierno quedó clarísimo que va hacia un proyecto de país. Ese proyecto de país tiene una cantidad de componentes. Quizá la LUC fue parte para generar ese proyecto de línea, el proyecto de país. Dinamitar lo que tiene que ver la negociación colectiva para favorecer también esos sectores. Dinamitar la negociación colectiva en la novena ronda del Consejo Salario, con aquel convenio puente, le permitía un traslado directo del bolsillo de los trabajadores de capital de $1.000 millones. ¿Ah? Si seguimos acumulando todo lo que ha sido las medidas tomadas del gobierno, apuntan todas a lo mismo, todo tiene que ver con todo. Si nosotros hablamos lo que fue, por ejemplo, la modificación del cálculo para el RPF y el IAS, que después en un discurso en el Parlamento del Gobierno dice, vamos a devolver parte del IAS y RPF, cuando a vos ya te manotearon $250 millones y la devolución no llega ni a 120. O sea, apunta todo hacia justamente un proyecto de país donde benefician siempre los mismos sectores. Si después vos le sumás las rendiciones de cuentas a lo que han sido, y si después vos le sumás, que lo que te planteaba recién, la ley de lo que tiene que ver con la negociación colectiva, eliminando la obligatoriedad y permitiendo la construcción de sindicatos amarillos, que eso no es menor, que eso dinamita la unidad del movimiento sindical, con lo que tienen que ver con las posibilidades jurídicas, y seguir sumándole lo que fue la reforma de la educación y la reforma esta que tiene que ver con la jubilación y las pensiones, todo tiene que ver con todo, y por eso apura el tranco para dejar construido un proyecto de país que intenta que sea que se plasme. Y es eso. Pagará el precio político que pagará, pero estamos con ese objetivo. Entonces, está claro que el desafío fundamental es cómo generar, no solamente frenar eso, sino cómo generar alternativas, y eso es el desafío más importante que tiene el Congreso del Pueblo, para generar justamente a corto y mediano plazo realmente una realidad diferente. Ahora, esa ofensiva que... Para ustedes lograron el 2%, sí, ¿no? Sí, claro. Dentro de claro. toda la ofensiva, esto fue sacar una conquista ahí. Sí, bueno, pero lo logramos con una huelga de pago, con movilizaciones masivas. Sí, pero también había movilizaciones obreras, ¿no? Y han perdido cosas. Bueno, pero bueno. Hay que señalar las conquistas. Ahora, dice, no, está bien, está bien. Además, eso lograron mantener la ultraactividad ahora. Claro. Yo lo que digo es que en esta ofensiva el presente va a ser de movilización, obviamente, el Consejo de Salario, última rendición de cuenta. Ahora, hay un reflujo del movimiento popular. No se puede decir que estamos al alza totalmente. Hay que ser conscientes de eso. Y por lo tanto, el Congreso del Pueblo debe servir justamente para tensar fuerzas sobre la base de un debate profundo, profundamente democrático, horizontal, como todos los debates del movimiento popular, para salir también, no va a poder ser un último año, llamémosle así, año y medio de paz. Pero hay quienes pregonan que para que cambien las cosas no hay que mover mucho el agua. Las encuestas dicen algo así, ¿no? Bueno, las encuestas dicen eso, claro, pueden decir eso. Pero el problema es si le damos importancia tal a esas encuestas. Te lo pregunto estratégicamente porque vos sos un militante social, pero un tipo que analiza políticamente. Porque acá hay encuestas que dicen que, por ejemplo, la izquierda tiene 43% de intención de voto, 7 u 8 puntos más que toda la coalición junta, encuestadoras que además trabajan para la coalición, con 18% indeciso. Así que da la sensación de que si vos no movés nada o movés poco, la izquierda está ganando con la primera vuelta. Pero mira, eso es engañoso. Ya sé que es provocador, pero... ¿Por qué? ¿Qué izquierda va a ganar? ¿Qué quiere decir eso? ¿Nos tenemos que quedar quietos?
¿Cómo vamos a llegar al 24? Aplastados. Gustavo. Esto es, no, quiero terminar con esto. Esto es lo mismo que tú planteabas hoy, por ejemplo, que tenés razón, que si tocamos al capital se ponen nerviosos. Bueno, que se pongan nerviosos. Hay que empezar a tener un discurso de explicar lo salvaje que es este sistema. Duela quien duela. Porque si siempre tenemos el termómetro electoral, para no decir, por ejemplo, que es inhumano lo que tú planteaste, la cantidad de orientales que viven y duermen en la calle y que todavía tenés que soportar que sean parte del paisaje urbano, o soportar, por ejemplo, que el Mides te diga, estamos haciendo refugios. Bueno, no, hay que empezar a dar ese debate, hay que explicar en profundidad lo que él decía hoy. La plata ya se la llevaron y no los afectaron en nada, al contrario. ¿Sabes por qué te lo digo esto? Y ya te dejo, Daniel. Sí. Pero yo sé que es provocativo, pero quiero que hay que analizar otras cosas. El otro día, los muchachos, los chiquilines y chiquilinas del Damas o del Zorrilla, no me acuerdo, ocuparon su liceo. Sí. A muchos liceos han ocupado, porque hay muchos conflictos en la educación. Entonces le hicieron una especie de pantomima, de ponerle guardias de coracero, cosas así. Corriendo, una especie de exposición violenta. Y además le pusieron esto que compraron, ¿no? Un lanzaagua, no hay agua en Montevideo, ojalá, pero para eso sí. Con una especie como de ostentación represiva, aunque no llegó a haber una represión. Claro. Muy Entonces, triste. yo entro a pensar y digo, ojo, porque capaz que la estrategia es, si hay movimiento, generar un poco de palo, porque nadie sabe cómo eso afecta electoralmente. Y uno puede decir... Puede decir que vuelve a ese caos u orden. Mirá que a veces piensan así, mirá que a veces piensan un poquito de autoridad hasta les puede servir electoral. Ojo, por eso te digo que estas cosas hay que pensarlas. ¿Y la presidencia de todas las claves, no solo de... ¿La presidencia del militar es una fronteriza? Claro. Todo tiene que ver. Pero caos y orden, ese tema lo resolvés si tenés gente atrás de las cosas. Si no tenés gente, no. Ahora, yo lo único que digo es que no hay que ser infantil en los análisis. Infantiles no, obviamente Gustavo no lo es, quiero decir... No hay que perder de vista que a veces el palo además le sirve al otro. Hay una cosa que decía, que citaba la vez pasada José Luis Lajuaga de AMLO en las mañaneras, ¿no? Vos no podés diluir tu programa, ¿no? Tiene que ser fiel a lo que planteaste. Y lo decía Grabois, ¿cómo es? Ayer. Hay un momento, ayer no, el jueves en Macondo, hay un momento que vos tenés que hacer un planteo para generar una corriente hacia eso, ¿no? Porque a veces parece que ir al centro es el atajo de la izquierda. El atajo es ir hacia el centro. Pero el mismo Juan Grabois te dice, caso argentino, si gana Patricia Bullrich, es una de las candidatas de la derecha más fuerte en Argentina. Patricia Bullrich es una mujer muy violenta. Claro. Pero no solo reprime porque es violenta, responsable de la muerte de Santiago Maldonado, responsable de la muerte de Rafael Nahuel, siempre que fue ministra del Interior de Macri y pega palo en todo. Porque además, cuando pega palo, tiene la impresión ella de que gana votos. Sí. Ojo con este tema. Es una táctica. Sí, claro, pero recién hablabas... Pero mira que la dictadura en este país tuvo apoyo cuando se solo por eso te digo. Pero Leandro, lo siguiente. Tú hablabas de las encuestas recién, permitime que repita un poco. Dale. Las encuestas de 2020, apenas recuperó este gobierno, 2021 le daba a este gobierno que tocaba el techo. En la calle no había expresión ninguna. Yo no soy muy de creer en las encuestas. Ahora, yo creo que también parte del cambio de la opinión, de la opinión pública, tiene que ver con un proceso de movilización. Si no hubiese habido movilizaciones y discusión sobre la reforma de la jubilación y las pensiones, estoy seguro que la mayoría de la población estaría de acuerdo con la reforma. Entonces yo creo que si hay un cambio hoy en las encuestas, que no hay que creerse mucho, en donde ven a la izquierda con posibilidad de avanzar, es porque las grandes movilizaciones del campo popular dejan al desnudo la realidad de lo que es la derecha y también le dice para la izquierda para donde llegue a caminar. Y muchos actores de izquierda, también mamando de ese planteo de las movilizaciones, salen a la cancha con este planteo. Y yo creo que se posiciona más la izquierda a medida de que haya más cantidad de movilización y campo popular en la calle. Pero mira, entonces yo creo que tiene que ver un poco con eso. Entonces me parece a mí que lo que pide la población o le pide la gran mayoría es profundizar. Y profundizar
No ir hacia el socialismo, por supuesto que no. Pero profundizar es justamente... Tampoco es ir hacia otro lado. No, por eso no ir hacia otro lado. Por eso el planteo de profundizar es generar realmente resolver cosas que no se resolvieron por falta de voluntad política. La vivienda puede ser una. La educación capaz que puede ser otra. Pero es eso lo que plantea. Entonces yo creo que me parece a mí que si hay un avance, por lo menos en la opinión pública, la posibilidad de un gobierno de izquierda, tiene que ver por lo que así... Más, el Frente Amplio se sacudió un poco el lomo y sacó el polvo cuando lo fuimos a empujar para juntar firmas. El Frente Amplio sacó un poco el polvo que tenía cuando lo empujamos por los 135 artículos de la LUC. Lo posicionó de vuelta en la escena pública y política. ¿Qué decían las encuestas? Decían que perdía la Rosada por muerte. Hasta 2 meses, no, hasta un mes antes. Hasta un mes antes, recuerden. No. Así que no se llegaba a las firmas. Que no se llegaba a las firmas. Y sin embargo se llegó. Entonces, nosotros siempre tenemos que apostar a la movilización madura y demás. Pero, insisto, nuestro discurso tiene que denunciar cada vez más lo que es este sistema. Miren, si hablamos de vivienda, el último dato que tenemos, que 2.000 viviendas en los barrios privados ocupan la misma superficie de terreno que todos los asentamientos irregulares del país. Sí, claro. Quiero hacerles dos preguntas, capaz que Popi tiene alguna más, pero son para responder en una línea porque ya no nos queda tiempo. Dale. Pero si vos me tenés que así decirme, ¿qué se aprendió, qué aprendió el movimiento obrero de los gobiernos de izquierda como para decir, para encarar un eventual nuevo periodo de izquierda? Porque una cosa que sucedió en el primer gobierno de Tabaré es, Tabaré vino y reparó daños como loco, pero también hizo reformas muy grandes, que tal vez las más grandes, ¿no? Sí. Salud, tributaria, el plan Ceibal, en fin, una barbaridad de cosas que fueron... Pero ¿qué se aprendió el movimiento obrero? De decir, bueno, porque el próximo periodo de la izquierda tiene un gran riesgo de decir vamos a reparar los daños. Es que el movimiento obrero creo que reafirma lo que es una visión histórica. Del cielo del Frente Amplio y nadie va a caer las soluciones mágicamente. Lo que aprendimos es que si no hay participación de los trabajadores en lograr los avances, no existe esos avances. Yo daba 2 ejemplos de 2 leyes que fueron muy importantes con resultados diferentes. Yo daba recién el ejemplo del 62% de crecimiento salarial por encima de la inflación. Y te aclaro que el movimiento sindical lo que hace es reafirmar la independencia de clase, no la indiferencia, pero teniendo claro que tenés que ser parte de la construcción de lo que querés. Si vos únicamente pensás que con la gestión o con la voluntad política se resuelve, ahí cometés un gravísimo error y podés generar las condiciones para que nuevamente la rueda gire, te encuentres con la derecha. ¿Tenés alguna última, Popi? No. ¿Alguna reflexión última? No, yo hago acuerdo con lo que planteaba Diverio. Creo que el aprendizaje mayor es que el movimiento social no puede quedarse quieto frente a un gobierno progresista. Saberlo evaluar y empujar los cambios. Sin eso es muy difícil que lleguemos a los cambios deseados. Y resistir ofensiva de la reacción, ¿eh? Por supuesto. Que en el gobierno... Por supuesto. En algún gobierno de la izquierda, por ejemplo, con los camioneros, ¿te acordás? El primer gobierno del FA, el acto del PCNT, acordate, y en la Federación ANCAP, cuando el bloqueo de los camioneros a la planta. Y que Tabaré decretó la esencialidad. Ahí fuimos a defender la democracia, el movimiento sindical, salimos a la calle cuando hubo una intención de los camioneros, el sector empresarial de los camioneros, intentó bloquear, quizás repetí una experiencia muy jodida que se vivió en Chile, claro. Pero el movimiento sindical fue maduro y salió a defender la democracia en su momento y tuvo el resultado que tuvo, ¿no? Ahí está el papel a jugar. En lo bueno que haga el gobierno habrá que defenderlo con la movilización de la gente, en lo que esté mal habrá que planteárselo y empujar, ¿no? Y sobre todo escuchar mucho a la gente. Me parece que eso ha faltado. Sabés que el poder, no voy a nombrar porque van a decir que soy un fósil, ¿quién lo dijo? Los hilos del poder son dorados en la Duma, imagínate quién lo dijo, y atan a la izquierda a veces. Entonces rompamos los hilos dorados de la Duma y que
la idea central sea la movilización de nuestro pueblo, que en definitiva fue la que ha logrado siempre las grandes conquistas y también ha llevado a la izquierda. ¿Fue el mismo que dijo que el poder es real y el resto es ilusión? Exactamente. Y también dijo de que apodo, jamás se puede ser infantilista. De 5 letras. Ya está. Vamos, gracias Daniel, gracias Gustavo, gracias Poppy. Ahora vamos a un café con Poppy, pero primero vamos a un corte y enseguida volvemos ahí con el café con mi amigo y colega Víctor Hugo Poppy y maestro, ¿no? Maestro periodista, Poppy Abelardo. Firma Digital Habitat es una plataforma para que todos los usuarios puedan subir, firmar y enviar documentos con la misma validez que la firma presencial, garantizando que todos son quienes dicen ser. Solicitala sin costo en nuestra web e identificate por única vez en cualquiera de nuestros locales para poder firmar desde donde estés. En Habitat, hoy más que nunca, te hacemos la vida más fácil. En Canelones, hace muchos años atrás, levantamos la primera bandera del Uruguay, nuestra primera comunidad. Y hoy seguimos levantando banderas de las que estamos orgullosos. Levantamos la bandera de la educación ambiental para que aprendamos a cuidar el ambiente. Impulsando todos juntos el programa Barrios Limpios, los hogares sustentables, las ecoficinas y el compostaje. Llevamos siempre la bandera de trabajar por más limpieza y más reciclaje, y también la de trabajar por el cuidado del agua, la biodiversidad y las áreas protegidas, cuidando nuestras playas, lagos y arroyos y todo nuestro patrimonio natural. Levantamos más que nunca la bandera de la acción por el clima, reduciendo las emisiones a través del alumbrado 100% LED e incorporando vehículos eléctricos. Por último, pero no menos importante, levantamos la bandera de la economía circular, creando el nuevo polo de economía circular de Canelones. Hoy seguimos levantando banderas importantes, como todas las que forman la Ecomunidad Canelones, el lugar que construimos juntos. FUNTEP en defensa de la escuela pública y la salud de quienes la habitan. Se debe garantizar el acceso al agua saludable en todas las escuelas afectadas. El problema de agua no se soluciona con la entrega de partidas. Para asegurar su disponibilidad ante la alta demanda del mercado, es que exigimos que la ANEP asegure que niños y niñas accedan efectivamente al agua que hasta ahora no ha llegado. FUNTEP, siempre con la escuela pública. Volvemos con Legítima Defensa, segunda dosis. Gracias a todos y todas los que nos están mirando. Sigan poniendo like, sigan haciendo los comentarios. Poppy, ahora sí, ahora que estamos juntos acá en este café. ¿Cómo te va? Decime algo de lo del galpón, Poppy. Bueno, volvemos al café. Esta vez, voy a decir una cosa muy de entre casa. Esta vez el café está caliente. Ah, y es verdad que el café que hicimos en el galpón con Oscar Botinelli, lo que pasa es que iba a ser un bloque que iba a estar un poquito antes, pero lo cambiamos de orden. Y entonces está salvando gente, me parece. Y entonces no estaba caliente. Entonces era como un café de mampostería, no, mampostería se dice así, sí. de escenografía, pero yo lo miraba y primero dije, primero debe estar hecho con agua salada, ¿no? Y además está frío, café, salado y frío, Poppy, es más de lo que podemos soportar. Aceptar. Pero ¿qué te pareció? No, me pareció muy bueno. Estuvo lindo, ¿no? Estuvo lindo. Qué buena que es la gente con nosotros, Poppy. Sí. Ah, pará. Me olvidé de decirlo en el galpón. No me olvidé, pero como con los tiempos se hizo muy largo, había mucha cosa, no lo dije y lo quiero decir. Fue extraordinario el aporte solidario de la gente de alimentos no perecederos que fueron, por supuesto, a las ollas populares que vinieron a buscarla y que estaban muy contentos y agradecidos con la gente. La verdad, era una enorme cantidad, además de muy buena calidad en general, todo. La gente obviamente aportó solidariamente lo que pudo aportar y todo es muy bienvenido, pero además en general fue mucho y de buena calidad. Y a mí me congratula mucho, primero porque nuestra gente es solidaria,
¿no? Y segundo, porque ante una convocatoria de esta naturaleza, de un programa por streaming, cierto que somos el programa periodístico por streaming más visto de la historia del Uruguay, lo cual no es poco. Llenamos un teatro como el Galpón, que debe tener como 1000 butacas, y además hicimos, además de una celebración, un acto noble, que es ayudar a la gente que está más necesitada. Muchas gracias a todo el mundo, a todos los televidentes y todas las televidentes que hicieron posible eso. ¿Verdad, Popi? Sí, muy bien. Bueno, Popi, vamos a volver al Uruguay. Llovió hoy, ¿no? Llovió en Montevideo. ¿Se podrá tomar agua de la canilla ahora? Popi, yo no sé si las lluvias... No fue en Montevideo que llovió, te voy a decir. Anduvo lloviendo por todos lados. Sí, pero acá importaba. Importa la cuenca, importa todo, porque yo vi que Sebastián da Silva, ese inefable legislador que tenemos, un senador que todos los días opaca la inteligencia de Platón, ¿no? Es el senador más brillante del Uruguay. El Sebastián da Silva entonces dijo con la brillantez que lo caracteriza: ¡ah! ¿Se creen que con una lluvia en Montevideo? No, tiene que llover en la cuenca. ¡Wow! Chapó. Me quito el cráneo, diría. Sí. ¿Cómo que aquel era el del Esperpento? Luces de Bohemia. ¿Cómo se llamaba el autor? Me quito el cráneo, así. Bueno, llovió en todo el país, ¿no? Sí, o en buena parte del país. Hay que ver cuánto llovió en la cuenca, de verdad. Pero llovió. Acá fue una lluvia llovió. Abundante. Y entonces, ¿ya podremos tener agua? No sabemos. No sabemos. Porque la desalinizadora que fueron a comprar a los Estados Unidos, no por 15 centímetros, no les entró en el Hércules. Pero no hay un lío, porque no sé si es de la UTEC o no era de la UTEC. No, la de Estados Unidos no es de la UTEC. ¿Y por qué decía que era de la UTEC? Bueno, porque debe ser otra desalinizadora. Pero no tiene la UTEC otra. Está la de San José, esta del ciclo combinado. Compraste un avión chatarra, 2 creo, Hércules, cuestionado por todo el Uruguay. Hiciste un teatro de que vendías el avión presidencial, que era un avión que se usaba como ambulancia y que bien había salvado vidas, para comprar por menos de $1 millón, ¿no? Lo vendieron a precio vil. 100.000 y pocos dólares. 100.000 y pocos dólares, Pope. Compraste unas cosas a millones y millones de dólares que no te sirvió para los incendios forestales. Te sirvió para traer heladera, ultrafreezer que ya había en el Uruguay. Sí, que se vendían. Sí. Y ahora fuiste a buscar una desalinizadora, no sé si fueron, ¿no? Y por 15 centímetros. No, creo que no llegaron a salir. Pero lo alquilan para saltos en paracaídas. Sí, porque para eso ahí entras, porque tenés que estar muy gordo para entrar en un Hércules, ¿no? Pero la desalinizadora no entró. O sea que, Popi, tenemos agua salada, es un desastre. Se nos incendia el país en verano, es un desastre. Pero si querés saltar, tirarte en paracaídas en los cielos de la patria, tenés un Hércules ahí. Pues bien, ¿eh? Qué chanta que son, Popi, no jate. Bueno, parte de los servicios que vienen del gobierno. Ahora... En cualquier momento la gente se tira, pero sin paracaídas, ¿no? Dice, me voy a tirar porque ya no te banco. A mí lo que me resultó, porque los Hércules son sin ventanas, ¿no? Son sin ventanas. Sí, y con redes, así vos te tirabas una red. No, porque iba a pasear niños, iban a pasear. ¿Van a pasear niños en los Hércules? Sí. ¿Y qué cómo veo ir en una ballena? Claro. Sí. ¿Cómo iba? No puede mirar porque... Jonás, ¿no? Y tipo soldado, tipo soldado a los costados, ¿viste? Sí, como soldado. Porque si además abrís la puerta de atrás y se le cae un niño, estos son capaces, ¿eh? Hay que tener cuidado con los niños. Cuidado con los niños. Bueno, pero escúchame, volviendo al tema del agua, tenemos una repercusión internacional importante, ¿no? ¿Y cómo no vamos a tener repercusión internacional? Salen todos los medios del mundo. Uruguay, ellos son más profesionales, ¿no? Pero quiero decir más cuidadosos, porque en realidad el título es Uruguay, país
rincón del mundo caracterizado por vivir arriba de un tanque de agua infinito, no tiene agua. Obra del Partido Nacional. Hay que reconocer que es un milagro de la gestión. Ahora, también hay algunas cosas que entreveran, ¿no? ¿Cómo qué? Por ejemplo, que algunos dirigentes del FA salgan a decir que en lugar de hacer el Antel de Arena se hubiera hecho la represa de Casupá, Danilo Astori. Y porque me parece que la tienen el sangre en el ojo. Pues acuérdate que Danilo estuvo en contra del Antel Arena. Sí. Y de haber quedado ahí como aferrado a un rencor. No tiene nada que ver, es como si yo digo, hicieron la Rambla de Montevideo en lugar de... Son cosas así, ¿no? O el Estadio Centenario en lugar de... que Danilo la vio de lejos, porque no te creo. ¿Eh? Danilo no la vio de lejos. Aunque es probable que él tuviese idea de que esa... Él nunca quiso... También estuvo en contra de la fibra óptica. Nunca quiso que las empresas del Estado invirtieran mucho. ¿No? Eso es así. Yo creo que está muy equivocado Danilo en eso. Así como muchas cosas están muy acertados, ahí me parece que está muy equivocado. Por otro lado, no es el argumento, porque cuando Tabaré dejó su gobierno, le dejó la obra financiada con un préstamo de la Caja. O sea, que, yo creo que se podría haber hecho la obra. Sí, era simplemente pedirlo, que tenía que hacerlo la ministra, ¿no? Sí, aceptarlo, pues ya estaba aprobado el préstamo. Sí. Ahora, yo creo que también está claro que el gobierno no le dio importancia al tema del agua, ¿no? ¿Gobierno? Sí, este gobierno cuando ya tenía todo armadito. Pero también los gobiernos del FA que tuvieron advertencias sobre esto de hace... Es una parte de desconocimiento o de subvaloración de lo que es el cambio climático, ¿no? Mira, yo, como vos sabés, Popi, era muy amigo de Eleuterio Fernández Huidobro Eñato, que siempre recuerdo con mucho cariño y me molesta mucho cuando más lo acusan de cosas, pero bueno, está. En particular sobre este tema estuvo muchos años insistiendo con este tema, ¿sí? Con el tema del agua, de que había que hacer, quizás se subestimó. De todas maneras, en las gestiones de la izquierda, de OCE, se avanzó muchísimo también en saneamiento, en otras cosas que faltaban, ¿no? O sea, que no es que no se hizo nada, incluso no se me acuerdo cuál fue la obra en Aguas Corrientes, se hicieron cosas. Se hicieron cosas porque, pero hay algunos problemas ahí que trascienden los gobiernos del FA y que va a haber que mirarlos hacia el futuro, que es la desmejora de los cursos de agua, ¿no? Porque OCE tuvo que invertir mucha plata en carbón activado, se llama, ¿no? Vos que sabés de esas cosas. Sí. Para poder potabilizar el agua. El carbón activado permite, ¿sí?, la absorción de moléculas, sobre todo orgánicas, pero en definitiva es una forma de filtrar el agua. Es como que vos lo pasás por una cosa que tiene una trama, que tiene una... Eso se hizo, pero lo que hay que para el tratamiento de aguas. Sí, se hizo una inversión fuerte en eso, y cada vez más fuerte se hace. Ahora, el problema es que estaba en la mesa de análisis, apareció, es el modelo productivo también. Porque yo te digo, mi impresión sobre el tratamiento de las fuentes de agua que han hecho los distintos gobiernos, y la izquierda no puede repetir eso ahora, es muy desprolijo. Y tiene que ver con los nutrientes de los productos que se usan para el agro, el tratamiento de los residuos de los hogares y de las ciudades. ¿No? Es todo un problema ese, que va a haber que trabajar sobre ello, ¿no? ¿Qué dirán de que la CNN, en realidad la CNN, que es la versión en español de la CNN, saque un título de esto? ¿Qué dirá Graciela Bianchi? Son todos comunistas. ¿Te acordás que cuando la Deutsche Welle dijo están afectando la libertad de prensa? Se peleó con la Deutsche Welle. Después, cuando la Calle fue a Inglaterra, que por cierto fue a Inglaterra a saludar a Boris Johnson y cayó Boris Johnson, porque la Calle, los 15 centímetros que le faltan para... Sí, que, como dice, está mirado por los perros. Como dice Lucía, son dictadores. Pero es obvio. Bien Lucía. Yo lo venía diciendo antes que Lucía. Capaz que Lucía me lo tomó, porque estuve en el cumpleaños de Pepe allá en la chacra y
No, Lucía lo piensa también. Es que son mufa, le dicen en Argentina. ¿Te acordás que Macri se hizo famoso porque era mufa? Dan mala suerte. Hay cosas que le pasan porque en su gestión son muy malos, pero hay cosas que son... por ejemplo, lo del agua, a esto les caen las plagas también, ¿no? Sí, le cayó la gestionan mal, pero además les caen. Le cayó el COVID, le cayó esto, decís. Todo es así. Le faltan 15 centímetros para el... Bueno, está, pero eso es torpeza, descuido, eso es frivolidad. ¿Cómo no vas a saber cuánto mide una planta que tenés que traer? Pero vos te das cuenta que los tipos dicen, Tabaré nos deja este proyecto, 2 carpetas le dejó, una era esa. O sea, esto es estratégico, le dijo Tabaré, está todo financiado. Y la calle puede haber dicho, no, yo no voy a hacer esto. Porque si lo hago, le voy a tener que poner Tabaré Vázquez. Y va a ser otra cosa que me dejó Tabaré Vázquez, que me dejó el Uruguay entero armado, ¿no? Y yo no quiero darle más crédito al finado compañero. Entonces, no la construye, le viene la sequía más grande de los últimos 100 años y estamos tomando agua salada de Montevideo. Entonces, el tipo tiene mala suerte, además de ser un... Sí, pero además hay otra cosa, Leandro. Fíjate que él privilegió un proyecto que le presentó SACEM y otras empresas. Se juntó con la selección uruguaya y nos volvimos en primera. No, está bien, pero te digo, pero se juntan todos los presidentes. Fue a saludar a Piñera y Piñera se le armó el conflicto social más grande de la historia de Chile. De la historia no, pero de las últimas décadas. Se abrazó con Duque y Duque perdió con Gustavo. ¿Hace cuánto que no ganaba la izquierda en Colombia? ¿70, 100 años? No sé. No sé si ganó Boris Johnson. Los presidentes dicen en la calle, saludame por Zoom. Pero más allá de eso, yo lo que te digo es, fíjate lo que hizo, porque desnuda lo que es el gobierno. Recibió un proyecto planteado por empresas constructoras, ¿no? Sí. Que es un negocio para ellas. Y para, bueno, por lo pronto para ellas. Entonces privilegió eso en lugar de que el Estado se hiciera cargo de la represa de Casupá. Sí, porque es la nueva estrategia privatizadora. Privatizar por tramos las empresas, ¿no? Lo van a hacer con el Portland ahora. Sí. Entonces, yo espero que con las lluvias, se esperan más lluvias por lo que sé. Sí, pero en junio, dice. Y bueno, pero faltan para junio, ¿cuánto faltan? Sí, pero es que quedaban 10 días de paso severino, ¿no? Y Delgado, que tuvo un accidente, que se recupere. ¿Qué le pasó? Iba para Anchorena y despistó en la camioneta que venía. Pero quedó... No, está bien, parece que fue leve. ¿No? Delgado sostenía que había 18 días, estoy hablando de cuando hizo la conferencia de prensa, para tener de esta agua. Y después te empiezan a dar agua del Océano Atlántico igual. Y yo qué sé, tengo que traer una desalinizadora, ¿no? Es caro eso. ¿Y qué tiene que ver si la compraron? El tema es que como no la pueden traer en el Hércules, va a venir No, en barco. pero esa que traen de Estados Unidos no es para el agua del Atlántico, del Río de la Plata. Es para el agua que estamos produciendo ahora que le sacan la sal. ¿Sí? Pero no para tomar directamente desde el Río de la Plata. Viste que ahora están mezclando. No, estamos confundiendo. No. Desalinizar es sacar la sal. Sí, chuparse pero con no, bomba. pero ¿de qué agua? No del agua del Río de la Plata, poniéndole un caño al río, sino de la que estás produciendo ahora. Está bien, la mezcla. De la mezcla. Sí, se llama ósmosis inversa. Vos te podés comprar un aparatito, cuesta $300. El otro día, te digo porque es el precio, porque una de las personas que vino al galpón me mostró hasta la foto. Había comprado, lo había instalado creo que en la cocina, y me mostró la cantidad de partes por millón de es caro, ¿no? Y la cantidad que quedaba después de que le había pasado la ósmosis. Bueno, le costó $300. Es caro, indudablemente, Popi, pero es caro es caro para la gente, sin duda. Pero yo tengo un tema. Mi hija, de 11 años, que tiene la piel delicada, porque siempre a veces se le hacen dermatitis y eso, ¿no? Me dice, me baño con el agua esta y después se me seca la piel y me hace dermatitis. Entonces tiene que ponerse crema húmeda. Entonces, como vos no la podés bañar con agua Salus,
Si esto se extiende, y no te queda otra que por lo menos, a mí, ¿no? Comprarle uno de esos para que por lo menos se puedan bañar los niños. Es un desastre esto, no es solo no puedes tomar, que eso de última instancia los que tenemos la posibilidad podemos comprar agua embotellada. Es cuando tenés chiquitos que no se pueden ni bañar con esto sin que se les seque la piel. Si se extiende este tipo de agua, el agua embotellada empieza a ser un problema también. La existencia de agua embotellada. ¿Pero y por qué? Porque, por ejemplo, bidones en muchos lados ya no se consiguen. Ah, no se consigue, pero no entiendo por qué no meten, hay como 200 caños al acuífero guaraní, incluso en el Uruguay, en Brasil, pero del lado norte. No entiendo cómo nosotros no me explico eso. Está al norte del Río Negro. ¿Y qué tiene que ver? El acuífero. Estamos a 300 kilómetros. Sí, pero esto no es Rusia, no es que estamos en Vladivostok, a Moscú, 8.000 kilómetros. ¿Pero saben para qué van a usar el acuífero guaraní? ¿Para qué? Para el proyecto de ese hidrógeno verde, que es privado también. Pero eso no es... una cosa no se contrapone a la otra. El acuífero guaraní es una reserva... Yo te quiero decir cómo el privado puede hacerlo y el Estado no. Sí, pero si hay caños al acuífero. ¿Cómo se, por ejemplo, no quiero decir una pavada, después los televidentes me dicen, no sabés lo que estás hablando. Pero ¿de dónde sale el agua de algunas ciudades del litoral como Paysandú, Salto? Del río Uruguay. ¿Estás seguro? Sí. Todo el agua, las termas no vienen directo del acuífero. Las termas sí. ¿Y no hay provisión de agua por pozo en ninguna parte del país? Ay, sí. Pero yo lo que te digo es, incluso en las termas estaban buscando petróleo y surgió el agua de las termas, ¿no? En los 50 por ahí. ¿Sabés? Y es del acuífero. Hay zonas del país donde hay acceso al acuífero que provee agua potable. Agua potable quiere decir agua a potabilizar, pero agua dulce. En bruto, sí, agua dulce. Tenemos otras cosas. Renunció, como ya sabes, Santiago González, que terminó reconociendo el error, porque él primero había negado el error, sí. Cuando Eduardo Preve había... error, perdón, permítanme decir algo. Error porque ellos construyeron la idea de que el director general, un cargo jerárquico del Ministerio del Interior, no puede usar el hospital policial, cosa que yo estoy completamente en contra. Creo que los cargos jerárquicos del Ministerio del Interior, incluido el ministro y el director general, no solo pueden, sino que deberían ser usuarios del hospital policial para saber cómo se atienden los uniformados. Pero ellos transformaron eso, porque Charles Carrera, ¿te acordás? Sí. En un error. Y ahora resulta que atenderse en un hospital público es como una especie de acto de corrupción. Insólito en el mundo, donde en realidad la corrupción en todo caso es atenderse en hospitales privados de lujo. Entonces, esto es ridículo. Pero, hecha la ley, ellos mismos fueron víctimas de su propia... Con 2 casos ya, 3 casos. Calabria. Heber, que se hizo hisopado. Sí, y bueno... Y este que se atendió varias veces. Para ponerse Oxa B12, porque estaría con dolor de espalda. No, pero además se atendió después también. Bueno, yo, mirá, Santiago González, lo que vos hiciste es una cosa que en realidad para mí tendría que hacerlo todos los jerarcas del Ministerio del Interior, atenderse al hospital policial, pero ustedes construyeron la teoría para perjudicar al senador Carrera, que había sido director general del Ministerio, de que eso era una especie de acto de corrupción. Y ustedes, por eso te termina costando el cargo. Además de que mentiste cuando Preve dijo una cosa y saliste a decir que te habían usado las cédulas. Sí, suplantación de... ¿Cómo se llama eso? Suplantación de identidad. Bueno, ahora designan a este muchacho joven, aliancista, Matías Terra. Me han dicho que es un muy buen muchacho. No tengo idea. No, de Paysandú, creo. Sí, de Paysandú. Y me han dicho que es un joven militante blanco del wilsonismo y que es un muy buen muchacho. Esperemos que... ¿Sigue siendo de Alianza? Y debe ser de esas... Pues Alianza ahora apoya a Laura Raffo. Wilsonista, joven, wilsonista. Es realista. Creo que tiene 2 puntos para mí para darle el beneficio. Primero, 3. Uno que es nuevo, sí. ¿no? Entonces uno tiene que esperar. 2, que es joven. Creo que está bueno que haya ciertas renovaciones. Y 3, que por lo que sé, por lo que me han dicho, es un muchacho de diálogo. Y para eso, que es convivencia, es bueno ese perfil. ¿No estamos de acuerdo? Sí, viste que Heber le dijo que era mejor porque tiene que tener menos exposición mediática y más trabajo con la gente. Decímosle suerte. Sobre todo, deseémosle suerte y que tenga claridad para saber que los conflictos y los problemas no se resuelven por la vía represiva, sino a través del diálogo y la negociación.
¿sí? Porque de eso se trata la convivencia en todos los planos. En ese sentido, Santiago González, aunque no era, tampoco parecía de los que le guste pegar. A mí me preocupan los que le gusta pegar. Es medio panglossiano lo tuyo. ¿Por? Muy optimista en torno a... Tengo una versión distinta de lo que significa panglossiano, pero te lo acepto. Bueno, ¿qué más? No, y las candidaturas, viste que hubo pronunciamientos. Yo te decía el de Alianza Nacional con Rafo. Sí. El de el ministro de Trabajo, Ernesto Murro, con Carolina Cose en el frente. La 5005 también con Carolina Cose. La 711 con Orsi. Sí. Es decir, que se va precipitando el cuadro, ¿no? Sí, sin sorpresas por ahora, ¿no? Sí, sorpresa, sí. También lo vi a Yamandú Orsi el otro día. Estuve ¿Con el charlando Papa? un ratazo con... Ah. Me dijo, sí. Y se fue, efectivamente. Había sido invitado al Vaticano. Iba a tener esa oportunidad de hablar con el Papa, que siempre es una conversación interesante, porque el Papa lo es. Este Papa, por lo menos. Más allá de lo que el Vaticano signifique, ¿no? También veo que fue esta alcaldesa del CH, Matilde Antía, curiosísimo, porque viste que entró como de rebote por el fallecimiento de Abt y ya está en el Vaticano, ¿no? Los blancos tienen una... Pero los blancos tienen una ligación con la Iglesia Católica muy fuerte. Sí, pero además tienen un mecanismo de eyección que es extraordinario. Una persona pasa de la nada a reunirse con el Papa sin un solo voto, todo de rebote. Hay que reconocer que en ese sentido andan bien para el billar. Bueno, pero es así, son así los blancos. Los colorados son menos, más laicos, digamos, ¿no? Pero los blancos no. Igual te digo, a mí no me muero por una conversación con el Papa, ¿eh? Pero eso porque vos tenés porque soy laico. Un tufo anticlerical. ¿Y qué tiene que ver? Anticlerical. Y sí, pero una cosa es ser anticlerical y otra cosa es no poder conversar o no poder tener interés en conversar con el máximo jerarca de la Iglesia Católica, que es por lejos la iglesia que tiene más representación en nuestro continente, en nuestro país. Yo te voy a decir dos cosas, Leandro. Primero, yo soy ateo. Segunda cosa, la iglesia existe, independientemente de mi voluntad. Y tengo que atender a los creyentes, ¿no? Es decir, independientemente de lo que yo piense, el mundo que me rodea es tal cual es, no lo invento yo. Ha jugado bien el Papa Francisco, a los intereses de los pueblos y de los sectores progresistas. No es el Rottweiler de Dios, que era Benedicto XVI. Por supuesto no es Juan Pablo II. Ni Pío XII. Ni Pío XII. Puede ser más cercano a un Juan XXIII. Vos que viviste esas épocas sesentistas. La encíclica, ¿cómo se llamaba? Yo qué sé. Hizo... Les cambió todo, hasta le sacó la sotana a los papas, a los curas. Y ahora tenés un papa más volcadito a la izquierda, cosa que no es común. Hay que aprovechar eso. Y entonces no me parece nada mal. Y además he leído algunos de sus... A mí me parece que dice cosas interesantes. Aunque, bueno, yo también soy ateo y en fin, también soy de Peñarol, ¿viste? Y... ¿Puedes decir que el mismo nivel de convicción? No, para mí no. Peñarol sí que me hace sufrir. A mí, Dios... En fin. No quiero porque hay mucha gente que nos mira que puede ser creyente. Y después se sienten pero como... también yo le digo, yo respeto a los creyentes. Sí, claro que hay que respetarlo. Dice que hay diferentes posturas en el PIT-CNT con respecto al plebiscito contra la reforma jubilatoria. También sé que ha trascendido que hay algún informe jurídico dentro del Frente Amplio que dice Fleitas, docente de la cátedra de la UDELAR. ¿Correa Freitas? ¿Correa Freitas? No. Un Freitas. Un Fleitas. Bien. Pero es un informe que se hizo el Senado, lo pidieron los senadores, está dirigido a Charles Carrera. Y dice que pero Corseniak decía que alguna cosa se podía hacer. Corseniak decía que alguna cosa se podía hacer. Sí, y dice que no, porque además plantea, es medio muy técnico, plantea que
cambiar una ley mediante una enmienda constitucional pone en fricción el criterio semi-representativo que tiene la democracia uruguaya. Dice que es semi-representativo porque tenés mecanismo de consulta popular y tenés el Parlamento que elabora la ley y que es la representación. ¿Y esa fricción es una fricción mala o buena? Mala, para él mala. Y porque estará de acuerdo en que considera que poner en tensión lo legislado en un parlamento con la democracia directa, mecanismo constitucional, yo no sé, yo creo que si el pueblo está en contra, está en contra. Y si tiene un mecanismo de democracia directa. Ahí está en cómo analizar las instituciones, ¿no? Porque él lo que dice es que ese mecanismo pone en tela de juicio todo, porque si vos, cada ley, porque ¿qué pasa? Como esta ley no se puede impugnar por un referéndum, solo queda la vía constitucional. Sí, por eso no creo que pongan fricción nada. Bueno, es una opinión de él. Porque, claro, es una opinión. Porque y además en todas las leyes existe la posibilidad del referéndum, salvo en las que son iniciativa de... Y bueno, ¿cuál es el mecanismo que tiene la sociedad para pronunciarse una reforma constitucional que requiere otras mayorías para aprobarse en el Parlamento? Pues yo estoy diciendo que lo que dice el catedrático no lo que pienso yo. Claro, es una cuestión filosófica, pero desde el punto de vista legal no hay nada. No. Eso es lo que te estoy preguntando. Una cosa es decir que filosóficamente no correspondería y otra cosa es decir que eso está impedido por la ley. Impedido por la ley no está. No. Entonces, como no está impedido por la ley, el catedrático para mí debería haber dicho que está permitido por la ley. No me gusta. No, pero además dice otra cosa. Dice que también deja un vacío porque mientras la ley entra en vigencia, pues ya fue promulgada. Y hay un lapso entre que fue promulgada y suponete que el plebiscito sale a favor de la derogación. La ley estuvo vigente en ese periodo, entonces se generan problemas, dice. Igual termina el informe diciendo que es mala la ley de reforma de la seguridad social. Bueno, mejor, más argumentos para... En fin, habrá que ver qué pasa, porque en realidad en el fondo esta discusión es política, claro, y no solo técnico-jurídica. Popi, nos quedamos sin tiempo. No comentamos nada de lo de Gustavo Penades, pero me parece bien. Esperemos que eso siga procesándose en la justicia. Él tuvo que declarar, está acumulada una cantidad de denuncias. 8 denuncias. Sobre presunta. Bueno, veremos qué pasa. Hay que esperar, tranquilos. Viste que no es que los números cambien la carga de la prueba. No. La presunción de la inocencia siempre va a favor de los imputados, pero 8 no es lo mismo que 1. No. No es lo mismo que 1. 8 no es lo mismo que 1. Lo sabemos. Y menos cuando algunos son todavía menores y dicen que es reciente. Sí. Y van hasta con la madre. Esperemos. Tampoco quiero a través de esta especie de comentario... prejuzgar. Prejuzgar. No nos corresponde el prejuzgamiento, pero 8 no es lo mismo que 1, lo sabemos todo. Y lo estoy hablando porque es importantísimo que entendamos que lo más importante a preservar acá es a esos niños y niños eventualmente abusados, aunque Penades sea un referente político de importancia nacional. Sí. Esto no es un problema de político, puede tener sus consecuencias políticas. Esto es un problema de niños abusados y hay que dirimir y hay que ir a fondo, caiga quien caiga. Antes de terminar el programa, Popi, le quiero recordar a la gente que tenemos ya abierta la excursión a Cuba para ir hasta el 1 de enero, estaremos allá, el 31 de diciembre, después como 11 días. Podés inscribirte y averiguar toda la información en el 092-982-986 y también está abierta la excursión de junio, del 17, 18, 19 de junio, que vamos a ir a la Meseta Artigas, Mercedes, Villa Soriano, localidad, por cierto, muy hermosa y creo que el primer población fundada en nuestro país. Así que a todos y todas los que estén interesados, los que quieran averiguar, ya escriben al 092-982-986
y se llevan toda la información y van decidiendo con tiempo si tienen ganas de hacerlo, si no tienen ganas de hacerlo. Una de las dos, Poppy, va a estar excelente eso. Hemos llegado al final del programa. Bueno, nos veremos Nos el próximo vemos domingo. primero el jueves en Macondo, después el viernes en Legítima Defensa, después el domingo en Legítima Defensa segunda dosis. Soy Leandro Grille y esto fue Legítima Defensa segunda dosis.